Personalmente yo digo que la danza, dentro del culto litúrgico, no estaba en el antiguo, no lo veía en el antiguo, no lo he visto igual en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva y unos años posteriores, y recién han ido apareciendo, ¿no? Hace unos, ¿cuánto? ¿150 años? ¿200? ¿Podemos edificarnos a través de la danza? ¿Puedes edificarte tú viendo una danza? No, para nada, me distrae. A ver, es que no sé si realmente cuentas con registros, o sea, con registros históricos que puedan avalar esto, pero bueno, soy honesto, quiero ser honesto, yo los he buscado y no los he encontrado. Ahora, si tú nos muestras, pues puede servir como un argumento, sin embargo, todavía hay mucha tela que cortar, aún si hubiera, me imagino. Yo no condeno que muchas iglesias permiten la danza dentro de la iglesia, pero particularmente creo que no debería darse, porque muchas veces el centro mismo de las personas que practican la danza es que eso es una forma de que yo muestre cómo amo al Señor, ¿vale? Pero tú ves su vida y están en desorden, no aman al Señor, andan en pecado, dentro del mismo grupo que se han creado de las danzoras, lo vamos a poner así, hay miramientos y hay un montón de cosas, pero menos adorar al Señor. Y lo hacen en el nombre del Señor. ¿No es eso desmeritar la experiencia espiritual que sienten los hermanos al recibir un gozo? Me parece que todo tiene un lugar. En la Biblia yo veo que todo tiene un lugar. Eclesiastés no dice que todo tiene un tiempo, un lugar y un momento. Ahora, en el caso de la danza puntualmente, vemos que yo creo que lo que a la iglesia, la gran mayoría de las iglesias, a ver, si estamos tocando el tema de la danza, no es porque simplemente se nos ocurra, sino porque muchas iglesias lo han adoptado hoy en día. Y simplemente es como que, bueno, también es una forma de adoración, es una magnífica forma de atraer jóvenes, nuevas personas, tanto al ministerio de danza como de alabanza. Entonces, ya que parece que no choca, pues hagámoslo. Pero todo tenía un momento, y lo que a mí me parece es que a la iglesia le falta bastante discernimiento para saber que aunque algo no sea pecaminoso, no se debe hacer en algunos lugares o sí se puede hacer en otros. O sea, ya hemos establecido que la danza no es pecaminosa en sí misma, pero tiene un lugar y un contexto. Yo le pregunto a usted, ¿comer es pecado? No. ¿Podemos comer, llevarnos nuestro pollito a la iglesia y comer ahí en el pleno culto? No, porque no es el lugar. Ese es mi cuestionamiento de mí. ¿Es pecado hacer deporte, jugar fútbol? No, pero no me voy a poner a patear pelota dentro de la iglesia, porque siempre ha sido considerado un lugar muy sagrado. Entonces me parece que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la danza no tenía un lugar porque no era considerado compatible con la solemnidad, con el respeto, con el temor, con la reverencia que se le debía presentar a Dios. Este es el primer capítulo de este podcast que vamos a empezar. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema muy importante para mí y trata de un problema que cuando surge en una conversación se puede volver, la conversación puede surgir un poco intensa, ¿no? La danza dentro de la iglesia. ¿Es bíblica o no es bíblica? Hay mucho realmente que podemos entender de esto y bueno, primeramente acá ahorita estoy con 3 amigos que he tenido el honor de conocer, 3 grandes amigos, y bueno, quisiera que se presenten cada uno, tal vez algunas palabras, chicos. Bueno, gracias Chris, a ti y a tu esposa por la invitación. Va a ser un bonito momento, esperamos que sea un bonito momento para poder compartir ideas, poder entablar una conversación sana, para poder entender diferentes puntos de lo que entendemos, de lo que tú dijiste. Así que gracias. ¿Cómo están, chicos? Chris, un gusto. Mi nombre es Amiel, soy parte de la librería Sensus Divinitatis y un gusto, ¿no?, tener la oportunidad de hablar. Igual, bueno, buenas noches a todos. Es un privilegio estar con Cristian, Víctor y Amiel. Mi nombre es El Poma. Estoy teniendo el privilegio de pastorear una pequeña iglesia en la ciudad del Alto. Y bueno, con esa perspectiva también estoy aquí, ¿no?, por la invitación de Cristian. Y bueno, nada, ¿no? Gracias, Cristian, por la invitación y gracias a ustedes también, ¿no? Esperemos que sea una velada tranquila, ¿no? Esperemos. Vamos a empezar de lleno, entrando en algunas puntualizaciones, y para esto quisiera leerles algo que preparé para esta ocasión. De aquí van a surgir, bueno, de aquí prácticamente ya vamos a empezar a la discusión, ¿no? Bueno, todos los argumentos que ustedes tendrán para dar. Hoy en día vemos que
la gran parte de las iglesias cristiano-protestantes han añadido como parte de su liturgia, como parte de su culto, la danza. Pero yo veo que esto es relativamente reciente, no tiene mucho tiempo y parece que no cuestionamos mucho ese tipo de cosas. A veces no nos preguntamos tanto sobre si realmente esto es bíblico, si es aprobado por Dios y si realmente hay un respaldo en las escrituras que avalen este tipo de prácticas. En la iglesia desde siempre ha habido un orden litúrgico muy estricto. A lo largo del Antiguo, Nuevo Testamento y pasando por la iglesia primitiva, la casa de Dios manifestada en un templo físico donde los creyentes pueden reunirse para alabar a Dios, ha sido por siglos un espacio de sagrado y de extrema reverencia, solemnidad, respeto, y el templo fue visto por siglos como un lugar donde se realizaba una interacción más directa y solemne con lo divino. En la tradición judía había una clara distinción entre lo santo y lo profano. El templo era un lugar de extrema santidad, nuevamente repito, las prácticas litúrgicas estaban estrictamente reguladas, la danza, aunque no necesariamente considerada una práctica profana en sí misma, no era vista como compatible con la solemnidad y la formalidad de la adoración en el templo donde la presencia de Dios habitaba. Entonces, con esto quisiera abrir algunas preguntas. Sé que van a surgir muchas más en el camino, pero más o menos para ir arrancando esta conversación. ¿La danza es una práctica que está respaldada por la Biblia? ¿Cómo se puede demostrar esto con la Biblia misma? Si fuera así, ¿por qué la danza nunca ha tenido un lugar dentro de la liturgia en el Antiguo, Nuevo Testamento y aún en la iglesia primitiva? ¿Cuándo es la primera vez que aparece la danza en su forma más básica dentro de un culto al Señor? ¿Es la cultura de una región, denominación o país un argumento válido para introducir la danza como parte del culto? ¿Hay requisitos que Dios nos pide para una adoración, para que una adoración sea aceptada por Él? ¿Cada persona puede tener la forma de adoración que más le parezca? Y por último, ¿podría decir que la danza no tiene un lugar dentro de la iglesia es caer en el legalismo? Empezamos, ¿no? ¿Cuáles son sus primeras impresiones de ustedes, chicos? ¿La danza creen que tiene un respaldo en la Biblia? Pueden atacar como ustedes quieran. Puede hablar el que ustedes guste. Antes, Cristian, yo quisiera que tal vez podamos ver en dos partes. La primera, mencionaste ahí culto litúrgico, ¿no? Entonces, al tener una danza dentro del culto litúrgico, y otros que pueden pensar que la danza es, por ejemplo, para celebrar algo fuera del culto litúrgico. Fuera del culto litúrgico. Una boda. ¿De dónde vamos a empezar a hablar? Vamos a empezar con la puntualización, para que no caigamos, digamos, en perder tiempo innecesario argumentando cosas que tal vez estoy seguro que la mayoría de nosotros no creemos. Estamos tocando el tema específicamente de la danza dentro de la iglesia y como parte de un culto. Me imagino que estamos de acuerdo que la danza no es pecado. ¿No? O sea, ¿estamos de acuerdo todos que la danza no es pecado? ¿Podemos danzar afuera en alguna boda, en alguna fiesta que tengamos? Sí. Bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas puntualizaciones, tal vez dependiendo el tipo de danza también, pero estamos centrándonos específicamente en la danza dentro de la iglesia, como parte de un culto. Sí, bueno, hay que ver, ¿no? Como cristianos, por ejemplo, la danza. Bueno, lo que decía Cristian, la danza fuera de la iglesia, sí hay que pensar, no es que vamos a decir que la danza siempre está bien, ¿no? Porque quieras o no, la danza siempre involucra sensualidad, ¿no? En los movimientos, en todo lo que realizas, afuera, ¿no? Entonces, hay cierto tipo de danza que se puede aceptar de un cristiano afuera, ¿no? Pero ahorita puntualmente hablando dentro del culto litúrgico, la danza como tal, ¿qué significa para nuestras iglesias, por ejemplo? ¿Quiénes la realizan? Personalmente yo digo que la danza dentro del culto litúrgico no estaba en el Antiguo, no lo veía en el Antiguo, no lo he visto igual en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva y unos años posteriores, y recién ha ido apareciendo, ¿no? Hace unos, ¿cuánto? ¿150 años? ¿200? No menos. Según mis cálculos, son como unos 110 años más o menos. ¿La danza? La danza, contar. Pentecostal, como le tenemos con panderos, todo eso. Yo me averigué que es en los 70 que nace eso. Nace en los 70 y se institucionaliza más en los 90. En realidad no. Te comento que el primer brote, digamos, de este
o sea, es que tenemos que entender que antes no existía una danza coreografiada, nunca ha existido. De hecho, las danzas siempre han sido espontáneas, nunca ha habido una coreografía en nada, ¿no? Siempre las danzas han formado parte de rituales, de fiestas, de cosas más mundanas, podríamos decir, de acciones o más mundanas. Entonces, el primer brote que yo he estudiado en una iglesia es en la iglesia pentecostal, las primeras iglesias pentecostales en 1906-1907. Un avivamiento que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa, ¿no? Ahí hay un supuesto avivamiento donde las personas oran por días, supuestamente están adorando a Dios por varios días, y ahí empieza a haber danzas espontáneas, empiezan a hablar en lenguas, empiezan a moverse en el espíritu, como se conoce. Entonces, ese es el primer brote, y lo que ya, a partir de ahí, unos 50 años después, se va introduciendo en más y más iglesias hasta el punto de que se llega a instituir lo que se conoce hoy en día como el Ministerio de Danza. Danzas coreografiadas ahora, que las chicas danzan con una coreografía, pues, bueno, acompañando la alabanza, etc. Pero los primeros brotes que yo he investigado son de la iglesia pentecostal. ¿Pero alguna denominación en particular o todo? Porque la iglesia ortodoxa también tiene sus danzas, las iglesias orientales, ¿no? Y ahí habría que definir si es que podríamos considerar hermanos a las iglesias ortodoxas, bizantinas, griegas, siríacas. Y ellos tienen una forma de danza diferente a la institucionalizada en Occidente, porque ellos manejan esta liturgia basada en colores, en simbolismos, muy arraigada a las raíces hebreas. Los ortodoxos en el proceso histórico han ido implementando ciertas danzas, pero que no son similares, ¿no? Incluso la iglesia romana, la católica de Occidente, ellos no aplican tipos de rituales de danza como lo hace, por ejemplo, la iglesia pentecostal hoy en día, pero los siriacos, los orientales, sí tienen hasta la fecha. Como se parte puede de su registrar culto. Parte de su culto. Dentro del culto litúrgico. Dentro de su culto litúrgico. ¿Y desde qué año? Ellos, por ejemplo, se han separado de la iglesia católica de 1950. Entonces, si en 1950 y toda la tradición antigua que han ido arrastrando parte también de su historia dentro de esta herencia hebraica, judía, han estado practicando. De hecho, tengo aquí unos ejemplos, ¿no? de las danzas angelicales, los procesos de movimientos rítmicos. Obviamente no es similar y tiene que ver mucho con esta ritualidad de la danza. No es institucionalizada como la iglesia pentecostal hoy en día, pero ellos sí son un registro de hermanos cristianos que practican la danza. Pero no como nosotros lo Pero conocemos. desde 1950. Mucho más antes, probablemente. ¿Tienes algún año? A ver, la iglesia de Occidente con el Imperio Bizantino se va desarrollando en el siglo, aquí va desde el siglo V y IV, y van desarrollando estos procesos y movimientos rítmicos. La liturgia, aparte de las dinámicas espirituales dentro de la iglesia oriental, tiene aspectos muy, muy particulares, y aquí en Bolivia es un poco difícil poder descifrar porque no tenemos una iglesia oriental o este caso una iglesia ortodoxa de alguna de las líneas, ¿no? Con estos patriarcas. Pero ellos sí tienen ciertas prácticas y repito, ¿no? O sea, sí hay una danza, sí hay una herencia histórica de este tipo de danzas dentro de otras iglesias. Ahora, dentro de las denominaciones aquí en Bolivia es mucho más diferente porque sí existía ese proceso de pentecostalización y muchas iglesias y tradiciones hoy en día tienen ministerios de danza. Por eso yo decía, ¿no? En los años 70, cuando llegan a Bolivia, tienen una fuerza increíble. Se da también un avivamiento en Chile. Y hay muchas cosas que hablar, ¿no? Pero es como un dato interesante de que la iglesia pentecostal no es la única que practica la danza, sino hay otras como la iglesia oriental, que tiene sus tipos de rituales. Y es igual una danza así con movimientos. Es con movimientos y tiene que ver más con diríamos, una danza ritual de yo alabo a Dios de esta manera, pero teniendo en cuenta esa solemnidad, ¿no? Es como este movimiento significa algo, significa igual cuando a veces entran en la iglesia anglicana, entran con sus inciensos, ¿no? Y van con su coro atrás. Es parte de la liturgia que se va construyendo. Eso no sabía, por ejemplo, ¿no? Yo siempre he creído que la danza era pentecostal únicamente. Pentecostal y ya, ¿no? Sí, no, era por el avivamiento. Es que no sé si realmente cuentas con registros, o sea, con registros históricos que puedan avalar esto, pero bueno, soy honesto, quiero ser honesto, yo los he buscado y no los he encontrado. Ahora, si tú nos muestras, pues puede servir como un argumento, sin embargo, todavía hay mucha tela que cortar, aún si hubiera, me imagino. Asumiremos que danza, digamos. O sea, ya, entonces digamos que la iglesia oriental danza. Desde el siglo V. Dentro de la iglesia ha habido este tipo de liturgia de danza, pero no como lo conocemos hoy en día. Ahora entiendo la distorsión que existe de las danzas, que es como algunos dicen, ¿no? Que es solamente para llamar la atención, que distrae la mirada de las personas. Pero la danza, ¿qué es lo que significa corporalmente dentro de uno?
es como el proceso de catarsis, de liberación. Ahora, cuando dentro de este proceso espiritual nosotros nos encontramos dentro de un culto, expresamos mucha alegría, lo expresamos corporalmente muchas veces. A veces puede haber un simbolismo corporal. Ahora, eso es muy extraño en Occidente por una serie de cuestiones estructurales, pero en Oriente no se ve eso. Es como practican esta liturgia de una forma diferente. Por eso ya, pero, o sea, ¿qué hay de los registros bíblicos que tenemos? O sea, por eso una de las preguntas es, ¿hasta qué punto la cultura de una denominación, de un país, de una región, realmente puede influir en las prácticas que se realizan en la iglesia y cambiarlas? O sea, ¿hasta qué punto es lícito? ¿Hasta qué punto es permitido? Porque me imagino, a ver, hay una forma en la que Dios quiere que se le adore. La palabra nos dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, de pronto caemos en el simplismo de reducir la adoración a Dios, la alabanza a Dios como danzar, como cantar, ¿no? Como no sé, hacer un... Adoración, voy a adorar, digamos, ¿no? Exacto, voy a adorar y, o sea, es danzar, ¿no? Pero el concepto mismo de adoración es muchísimo más profundo que eso, ¿no? O sea, adorarlo con Dios decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, ¿cuál es la mejor adoración que nosotros podemos dar? Ahora, no estoy descalificando como tal la danza, pero me parece que es un punto un poco simplista de verlo. De hecho, de pronto ahí cabe resaltar algo. A mí me parece muy interesante cómo él menciona algunos datos históricos, porque sí, de hecho, si leemos un poco con esto de la historia de la iglesia, podemos ver una infinidad de cosas que se han ido haciendo en el nombre de Dios, ¿no? Entonces, la danza no queda, creo que fuera, porque llega a ser una práctica, y muchas de estas prácticas se han ido llevando en nuestras iglesias, por así decirlo, debido a una falta de entendimiento del por qué están haciendo o por qué están danzando. Muchas de las iglesias la adoptan sencillamente porque la otra iglesia lo hace, o esto es una mejor expresión de adoración, y tú claramente lo has mencionado ahí, de si danzo, alabo, estoy alabando. ¿Y cómo adoras? En mi iglesia de antes, lo voy a poner así, la adoración eran las músicas lentitas. Es la que te llegaba al corazón. Eso claro. Se tomaba como adoración. Claro, entonces, de hecho, para el ministerio de alabanza, ya este es un momento de adoración. Lo han catalogado a las canciones lentas. Después claro. un momento de júbilo, dice. De gozo, ¿no? Vamos a alabar. Claro. A lo que yo quería llegar específicamente es esto. Creo yo que cualquier cristiano debería hacerse estas preguntas. ¿Qué dice Dios respecto a esto? ¿Vale? Entonces creo que si partimos desde ese lado vamos a poder inclusive entender algunos contextos que justo también nos mencionó para poder ver cómo es que la danza se ha infiltrado en la iglesia. Ahora, tampoco hay que condenarle y decir, no, la danza no se hace, digamos. Porque hay en diferentes culturas, como tú dijiste, que se practica de esto y lo hacen como una expresión cultural, no es que se las hayan inventado, pero eso creo que también nos va a poder hablar un poquito, porque cómo se van formando esas mismas tradiciones culturales dentro de la misma iglesia. Nuestra propia iglesia local aquí en Bolivia tiene otras tradiciones. Muchas de las iglesias han adoptado esas tradiciones para sencillamente captar más gente, más feligreses, y muchos se han identificado y es como llegan a las iglesias. Ahora, creo que ese tema sí es un poco más controversial inclusive, porque tocamos ya raíces, ¿no? Pero si nos basamos específicamente en lo que ahora estamos queriendo ver respecto a esto de la danza dentro de la iglesia en estos tiempos, creo que sí nos tocaría evaluar bastante del por qué tendríamos que danzar en la iglesia o por qué no tendríamos que danzar en la iglesia. De pronto eso sí nos ayudaría para poder tener una dirección más clara. Cuando nosotros decimos que no van a danzar, por ejemplo, digamos, a una iglesia que danza, y queremos explicar, digamos, que no había danza en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tampoco. Hay algunos escritos de los padres de la iglesia que mostraban, por ejemplo, ¿no? Señor Irineo, creo que alguna vez mencionó cuáles eran los elementos del culto litúrgico, siglo II, por ejemplo. Sí. No mencionaba la danza, por ejemplo. No mencionaba la danza. Cuando nosotros decimos eso en la congregación, siempre hay una resistencia, por ejemplo. ¿No? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sienten cuando hay esa resistencia? Yo asumo o pienso que se molestan un poco porque justamente dicen, es que eso no te define para ser salvo. O sea, realmente es la verdad, ¿no? O sea, no es un, ¿cómo se le llama? Un dogma de salvación. Sí, no, o sea, eso no está, tu salvación no está en juego. Dances o no dances, no está en juego. Ahora, lo otro, el tema cultural,
también podríamos pensar, ¿qué tanto nuestra cultura debe involucrar? O sea, ¿somos más bolivianos que cristianos? ¿O somos menos, cuando somos cristianos ya no deberíamos ser tan bolivianos? ¿Es una mezcla de los dos? O sea, ¿hasta qué punto? Ahora hay un versículo, ¿no? Que dice, si no me equivoco, han olvidado la verdad de Dios por vuestras tradiciones. Algo así, si no me equivoco, hay un versículo que se menciona en la Biblia. Pero al final de cuentas, lo que yo quisiera que se deje claro es que cuando hablamos de si se va a danzar o no se va a danzar, no estamos poniendo en duda la salvación de nadie, de hecho, ¿no? Eso no lo podemos ver. Y eso no debería molestarle a nadie. Uh-huh. Ahora, lo otro es, tal vez, no sé, en mi caso, por ejemplo, yo veo que si alguien quiere danzar, o sea, como muestra de amor al Señor, tampoco voy a poner en duda su sinceridad. Claro. No le voy a decir, no, vos quieres mostrarte ahí adelante y por eso quieres danzar. Tampoco vamos a poder hacer eso. No podemos poner en duda la sinceridad de lo que quiere servir ese hermanito o ese hermanito al momento de danzar. Lo que sí podríamos poner en duda es su madurez espiritual. ¿No? ¿Hasta qué punto, si le decimos, le mostramos en la Biblia que no había danza, cómo lo va a tomar? Si se enoja. Pero, o sea, el hecho, a veces eso me parece bien importante porque a una persona le puedes decir que nunca ha existido por una razón. Me parece que si nunca existió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que Jesús viene a cambiar muchas cosas, viene a reformar muchas cosas, debe haber una razón particular, me parece a mí. Entonces, si tú le dices eso y la persona, digamos, simplemente quiere danzar, o sea, no sé si esa intención de que, pero es que yo lo hago de todo mi corazón, yo realmente adoro a Dios de esa manera, no sé si es un requisito suficiente para decir, bueno, entonces hagámoslo. Tocas un punto que es muy llamativo y que creo que de eso está mucho involucrada la iglesia. Es qué es lo correcto y cuando cae en el sentimentalismo. Por ejemplo, o emocionalismo. Entonces, muchas de las iglesias es como que vamos a dar un lugar para que puedan danzar, porque es una expresión artística también. Entonces, que no se puede condenar, obviamente, ¿no ven? Pero la pregunta es, ¿por qué no se debería hacer de eso dentro de la iglesia? Ahora, como el pastor dijo, sería bueno, interesante saber cómo lidiar con ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esta es la situación. ¿Qué pasa si yo como un nuevo feligres, que acabo de nacer de nuevo en la fe, estoy entrando a conocer al Señor y se me dice, no dances? O sea, de hecho, de entradita, que para mí es como que me están ordenando a no danzar. Me están cortando. Me están cortando mi expresión de amor. Expresión de amor, digamos. Pero pienso que ahí el liderazgo de la iglesia tiene que ser muy sabia para saber lidiar con ese tipo de situaciones. Ahora, ese es el otro extremo, por así decirlo, ¿ya? Yo no condeno que muchas iglesias permiten la danza dentro de la iglesia, pero particularmente creo que no debería darse. Ahora, ¿por cuál es el motivo? ¿Por qué creo esto? Porque muchas veces el centro mismo de las personas que practican la danza es que eso es una forma de que yo muestre cómo amo al Señor, ¿verdad? Pero tú ves su vida y están en desorden, no aman al Señor, andan en pecado, dentro del mismo grupo que se han creado de las danzoras, lo vamos a poner así, hay miramientos y hay un montón de cosas, pero menos adorar al Señor. Y lo hacen en el nombre del Señor. Si somos un poco enfáticos en ese punto, cuando la Biblia habla respecto a hacer las cosas como para el Señor, muchas de las cosas que nosotros hacemos no están a ese nivel. Y de hecho que no lo van a estar. Ahora, ahí tenemos algo bueno. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien se encarga de guiarnos a hacer lo correcto o de tomar un camino correcto. Ahora, aquí lo importante. ¿Cuál sería la razón lógica para que nosotros implementemos o no la danza dentro de la iglesia? Particularmente creo que tal vez hay un poco de desentendimiento del por qué no deberíamos hacerlo. Porque justo, y es lo que quería llegar, cuando nosotros vemos a Corintios y Pablo hablándoles a ellos, les llama que hagan las cosas en orden. Les llama que todo sea, porque muchos de los de Corintios tenían grandes dones. Les dice, ok, un momento. Aquí, si vas a hablar en lenguas, vas a hablarlo, pero si no hay intérprete, no lo digas. Y si lo dices, que sea para la edificación de la iglesia, porque tiene que haber un intérprete. Claramente eso nosotros vemos en Corintios. Entonces, si aplicamos, por así decir, ese principio a la danza, es ¿por qué tendrías que danzar, hermano o hermana o grupo de hermanos? ¿Por qué tendríamos que danzar? Entonces,
analizar bien el por qué tendrían que hacerlo. Pero para la edificación de la iglesia, lo más conveniente es que no haya la danza. Que tranquilamente, como mencionaron aquí en la mesa, tranquilamente eso puedes hacerlo en una boda. Creo que no estaría coartado de, no, somos reservados y aquí no danzamos. No, ni en una boda, digamos. Claro, a ver, pero claro, exacto. algo interesante. A ver, planteo pregunta, ¿ya? Hagamos de cuenta que este ministerio de danza sí tiene, digamos, el corazón correcto, su vida está marchando conforme a lo que el Señor quiere, y todo está, tienen una vida que está agradando al Señor. Permitimos, es una razón suficiente para decir, bueno, entonces como sí están cumpliendo, pues sí pueden hacerlo. ¿Sí? A ver, la iglesia, ¿de quién es? De Cristo. No, yo siempre pregunto eso a los jóvenes cuando quieren implementar algo, porque al final les digo, ¿quién manda en la casa? O sea, ¿de quién es la casa? Del Señor, digamos, ¿no? Debemos buscar principios que nos guíen cómo adorarle a Él. Porque incluso si yo quiero adorarle con todo mi corazón, ¿sabes qué? Me gusta la diablada. Voy a bailar y quiero ofrecerle esta diablada de todo corazón al Señor. Hay una línea muy delgada. Hay una línea delgada entre, pues ya, o sea, ¿qué pasa si alguien dice, yo adoro a Dios, ya, diablada, ¿no? Pero yo también quiero adorar, pero quiero traer una morenada, porque a mí me bendice eso y creo que con eso Dios se va a agradar de mi persona y lo vamos a hacer de esa manera. ¿Cuál es el problema ahí? Mi inmadurez, mi falta de conocimiento de las Escrituras. O sea, ese es el problema. O sea, sí yo creo que algunos hermanos van a poner eso, pero cuando se les inunde de la palabra del Señor, lo que el Señor hace, lo que el Señor manda, ¿con qué respeto nosotros debemos acercarnos? Por ejemplo, si me llama, aunque no lo queramos, si me presento delante del presidente Luis Arce, ¿voy a bailar? ¿O voy a ir con esta ropa? De hecho que voy a ir más formal, ¿no? Aunque sea de su partido, no, pero voy a ir de forma formal. No me estoy presentando delante de un presidente, me estoy presentando delante del Señor, voy a ir con toda reverencia, y en esa reverencia yo no puedo hacer lo que manda en mi corazón, debo buscar y acercarme como Él quiere que me acerque a Él. Claro, incluso te vas a poner a pensar cómo tal vez lo vas a investigar y qué es lo que le gusta, sí. Cómo lo puedo agradar, no es como que, o sea, hay un dicho popular aquí, ¿no ves? Que lo que importa, lo que importa es el detalle, ¿no ves? Para un regalo, digamos. O sea, es la intención. La intención. La intención es lo que ¿Con Dios funciona así? No, lo que importa es la intención. No encontramos ese patrón en la Biblia. Ahora, algo que me parece curioso de lo que estaba hablando Víctor. Estos planteamientos, digamos, si viene un joven y tal vez tiene esas intenciones y no le podemos cortar, ¿no? Y demás cosas, ¿no se habrá dado en algún momento en el Antiguo Testamento? ¿No se habrá presentado personas así que tal vez tenían ese tipo de ideas? En el Nuevo Testamento no se habrán presentado. O sea, no estamos viviendo cosas nuevas. Algún momento se han tenido que presentar personas que también quizá querían adorar a Dios de otras maneras. ¿Qué será que les respondían? Las autoridades que manejaban en ese entonces. Terminaban muertas, ¿no? Nadab. Ya, Nadab y Abiú, por ejemplo. Ya, uno. Pero si yo simplemente quisiera acercarme al sacerdote, al sumo sacerdote y decirle, ¿sabe qué? Yo quiero adorar a Dios de esta forma, me gustaría, mire, tengo varias personas que están de acuerdo. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Dios sí había normado toda la ceremonia, toda la forma de acercarse a Él. No había nada que hacer, solamente había que obedecer sus mandamientos. Tal como Él lo había dicho. Tal como Él lo había dicho. No, y así teníamos que acercarnos. No había lugar o sea, era tan estricto, esa forma de adorarle era tan estricto que estaba en juego tu vida. Uh-huh. Incluso estaba en juego tu vida si podías... por ejemplo, ese caso que es curioso, que es el único que aparece en la Biblia, de la persona que toca el arca. Usa, creo que es, ¿no? O sea, lo toca porque no quería que se caiga. Eso me parece, o sea, un poquito como que a veces me vuela la cabeza. Qué buena intención. Sí tenía una buena intención. O sea, él estaba por caerse y simplemente lo agarra porque no quería que... No, o sea, sería una tragedia, me imagino, si se caía el arca. Él quería hacerlo, pero lo toca y Dios lo fulmina. Murió. Y esa ceremonia se transforma en algo de luto. Ahí vemos digamos que una persona sí tenía buenas intenciones. Tal vez por su amor a Dios no quería que eso suceda, no quería que se caiga, pero Dios pensaba algo diferente, tal vez
no lo ha tomado de esa misma manera. Yo creo que aquí hay una cuestión bien interesante, ¿no? De cómo nosotros vamos planteando y definiendo cuestiones como qué es ser alguien reverente, qué es la reverencia frente a un otro, qué entendemos también por madurez, bajo qué criterios lo ponemos. Entonces, yo creo que aquí entra un cuestionamiento bien importante, que es si realmente estos conceptos son de nosotros, vienen a partir de la Biblia, o son imposiciones culturales que a través de misioneros llegan y se nos imponen, ¿no? Aquí hay una historia bien interesante dentro del proceso de misiones que llega aquí a Latinoamérica. Voy a poner de ejemplo eso, ¿no? Usan la palabra liberal para acusar cualquier movimiento relacionado, ¿no?, con la teología que pueda amenazar la solidez de las escrituras. Y ahora mismo se sigue utilizando liberal como sinónimo de progresista, aunque ambas teologías son totalmente diferentes. Pero es interesante, por ejemplo, Avendaño, que es el que escribe un libro sobre esto, él dice, muchas veces estos misioneros nos traen estos fantasmas. O sea, el liberalismo nunca llegó a Latinoamérica, jamás llegó como estructura teológica que estaba en Estados Unidos o en Europa. Entonces, eso hay que poner en cuenta, ¿no? ¿Qué reverencia para nuestro contexto que viene en Aymara? Y creo que ahí habla mucho el tema de misiones. La iglesia desde el primer siglo siempre ha sido misional, y ha sido misional en el sentido de encontrarse con otra cultura siempre. Desde Pablo, desde Pedro y todos, ¿no? Que van a predicar a otro lugar, a otra nación, se enfrentan a bloqueos culturales. ¿Y qué es lo que hacen? Le dicen, no, es que tienen que aplicarse como dicen los judíos, ¿no? Vayan y circuncídense, vayan y apliquen todas las normas que establecen el judaísmo, ¿no? Como muchos en el primer siglo decían que el cristianismo no era más que una secta del judaísmo. Entonces, algunos, y Pedro cae en eso, de que en esa consolidación de la teología de qué es lo que debo de hacer y qué son aquellas prácticas que no pertenecen a lo que Cristo nos dice, ¿no? Y aquí creo que podemos hacer un recorrido histórico de incluso la liturgia, ¿no? Cómo se va construyendo a lo largo de la historia. Hay conceptos, incluso la teología como concepto no nace después en el siglo X, por ejemplo. Antes de eso era como filosofía, eran sinónimos que no habían terminado de construirse. Doctrinas como la soterología, doctrinas como la cristología, que estaban en la Biblia, que lo han sustentado, pero han tenido que llevar su tiempo. Yo creo que en este caso, la liturgia, y voy a ponerlo así como el que va a dar la contra, pero creo que la liturgia tiene su espacio de apertura dentro del contexto. Y lo voy a ir defendiendo, ¿no? Pero hasta ese punto yo creo que es importante preguntarnos qué tan ciertas, qué tanto esta solemnidad que nosotros queremos imponerle son realmente bíblicas o son impuestas por liturgias americanas de Estados Unidos, por liturgias de la Iglesia Reformada Bautista de Estados Unidos, porque son estas visiones las que nos entregan. Voy a hacer un ejemplo, el SRL, por ejemplo, tiene una visión bien estadounidense de tipo de campo, ¿no? Están ahí con sus trajecitos, con sus chompitas, pero tienen esta figura, tienen este estética. Entonces es cuestionarnos, ¿qué tan ciertas son estas referencias que nosotros tenemos como reverencia nuestras o son imposiciones de otras misiones, ¿no? Que ellos también han sido impuestas por otros? Podemos cuestionar, o sea, la forma en la que nuestra cosmovisión en realidad, ¿no? Habría que cuestionar nuestra cosmovisión. Pero si al final cuestionamos todas nuestras cosmovisiones, ¿sobre qué nos quedamos? ¿Sobre la Biblia? ¿Sobre Cristo? O sea, solamente es necesario creer en Él. Después, si quieres vestirte, venir de la selva, ¿no? Tapado así, delante del Señor, el Señor te va a aceptar, no hay problema. Pero no es nuestra condición. O sea, son casos extremos. Ahora, yo siempre pregunto eso igual. He tenido la duda y he dicho, cierto, ¿hasta qué punto yo estoy en lo correcto? ¿A dónde voy es a la Biblia? Antes en la Biblia, ¿qué hacían? Partían el pan en las casas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, cantaban himnos, salmos, recogían ofrendas para las viudas y los huérfanos. Nada más. Después nosotros hemos ido añadiendo las cosas, ¿no? Se ha ido añadiendo, depende de la cultura. Si yo quisiera basarme, trataría de que hayan esos 4 elementos, por ejemplo, dentro del culto y nada más, ¿no? Porque después, sí es cierto, yo la verdad tengo mucho temor de hacer algo para el Señor que esté en contra de la Biblia, ¿no? Por mis buenas intenciones. ¿Cuál es la vara de medir? ¿Cómo sé que no estoy añadiendo algo según mis gustos? Bueno, voy a acotar a lo que tú mencionas. Lo que justo Amiel dice es, creo que el trasfondo histórico de muchas de las iglesias de nuestros tiempos han adoptado muchas de las liturgias porque en Estados Unidos, porque justo el misionero llegó a Estados Unidos, nos parece tan santo que lo vamos a hacer así.
nunca pasó por el filtro de la Biblia, nunca se dieron cuenta en qué momento, cuál principio bíblico están siguiendo, por qué tenemos que celebrar la Cena del Señor, y lo han empezado a hacer de forma por inercia, por así decirlo. Entonces, los datos que menciona Miel sí son interesantes, pero lo que tú mencionas me parece aún más interesante todavía. ¿Por qué? Porque ¿quién te da el convencimiento de lo que tú estás haciendo? Dos cosas. Uno, o te estás engañando a ti mismo, o realmente has escudriñado en las escrituras y dices, ok, esto sí es palabra del Señor. Y los principios que sigues es que es porque has estudiado la palabra del Señor. Entonces, cuando justo Pablo habla a los romanos, para no ser tropezadero para los más débiles en la fe, le menciona que si tu hermano, o sea, si no es pecaminoso, lo vamos a poner así, para que se pueda entender lo que digo, no tendrías por qué cortarle, ¿no ve? O sea, la danza en realidad no es pecado. Dentro de la iglesia puede ser tropezadero inclusive. ¿Por qué? Porque yo con buenas intenciones, entendiendo el contexto cultural que vengo, vamos a utilizar un ejemplo, me voy a poner como ejemplo, yo soy danzor, soy bailarín, he bailado, no sé, 10 años en el carnaval de Oruro, y vengo desde ese contexto, llego a la iglesia y en la iglesia veo que tranquilamente no puedo hacer eso, pero yo quiero hacer, entonces, pero también entiendo que yo he nacido de nuevo, y me doy cuenta que mucho de lo que yo hacía estaba equivocado. Ahora, la iglesia tranquilamente me puede decir, pero tú puedes danzar. Danzar, ahora hazlo como para el Señor, porque ese es el argumento de estos tiempos. Hazlo como para el Señor. Y muchas de las iglesias han adoptado esto y dicen literal, les dan lugar y espacio para que puedan tener esos lugares dentro de la iglesia. Entonces pienso yo que ahí es donde se forma un desorden. ¿Por qué? Porque muchos de los hermanos se dedican, y creo que ahí vamos a tal vez tocar un pequeño tema, en la música. Dicen, uy, no, hay que tener muy buenos músicos y acompañado de los músicos unos muy buenos danzores. Y así la iglesia está adorando al Señor. Y lo ponen como que ese nivel de la máxima adoración. Algo que Cristian mencionó al principio es cómo nosotros entendemos la adoración. Entonces no es música lentita, de entradita. O no es voy a danzar y música alegre. Creo que no se definiría ahí. Sería muy irresponsable de nuestras partes simplemente definirlo como lo acabo de mencionar. Pero algo que tal vez sí sería correcto hacer, lo que tú mencionaste. ¿Qué dicen las escrituras? Si encontramos ese principio dentro de las escrituras, ok, adelante. Pero veremos si se puede... Es que bajo esa lógica también hemos excluido muchos, ¿no? Creo que hay esta disputa incluso dentro de los presbiterianos. Pasó aquí en Bolivia, que creo que nosotros hemos encontrado la verdadera liturgia y todos los demás están equivocados y vamos a aplicar salmodia exclusivo. Así que cualquiera que cante una canción que, por ejemplo, himnos... Nada de himnos, aquí puras salmos y nada de música, solamente por voz, ¿no? Y aquel que no, por ejemplo, que ponga imágenes a esa iglesia o que mantenga este tipo de estructura, no pertenece a una liturgia bíblica. Ahora, estos sitios creo que son espacios de exclusión para justamente alimentar esta visión. Muchas veces, lo voy a admitir, que es narcisista de decir yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado, o yo soy mejor que vos y tú eres inferior a mí. Hay ese engaño, creo que dentro de esta visión de la teología, de decir yo soy más bíblico que vos, o mi gris es más gris que el tuyo, porque hay elementos esenciales, como le mencionó el pastor Eber. Creo que eso estoy muy de acuerdo, que se alabe, que pueda partirse el pan, compartir con los hermanos, pero si nos quedamos en eso, no nos queda nada claro. Es como, ¿y qué tipo de lugar pues va a ser? ¿Tiene que ser triangular el espacio? ¿Tiene que ser rectangular? Hay muchos elementos de los cuales se ha discutido, creo que en la liturgia de muchas iglesias, y se ha desarrollado, y en eso hay que ser claros. El quehacer teológico se va a dividir en eso, en esas dos dimensiones, de un espacio de contextualización de la teología, en el que va a dialogar con las personas, porque vamos a encontrar las limitaciones lingüísticas, culturales, de poder comunicarnos. Entonces uno va a ir adaptando, ¿no? Reconociendo cuáles son aquellos puntos que son universales de mi cultura y que ellos reconocen. Y después les voy a decir, miren, ustedes piensan de que adoran al Dios verdadero, a Inti, pues hay uno más superior a Inti. Pero es un punto de referencia para la predicación. No es que ya anulados. ¿Y qué es lo que se hacía muchas veces? No entienden misiones, pues los matamos, los destruimos. O usamos la violencia para que aprendan a domesticarse y aprendan a hacer una liturgia, una verdadera adoración de Dios. Porque ese lenguaje que están utilizando es diabólico, ¿no? Cuando llegan aquí las misiones
Muchas veces católicas hablan de que pues, simplemente el idioma, el lenguaje aquí que usamos, aymara, quechua, eran lenguas diabólicas. Entonces, ahí creo que en ese sentido una abolición, una destrucción de no entender el contexto e ir de forma violenta. Y el otro que es simplemente adaptarse al contexto, que decir, ya, pues lo que diga el contexto, ¿no? Y aquí hay iglesias que practican, por ejemplo, el COA, que dentro de su liturgia hay un COA ahí en medio. No voy a decir la iglesia que es ahí, pero hay esas iglesias. Entonces, creo que son dos dimensiones. Importante, pero a mí me parece que, o sea, hablar en este caso del idioma, como por ejemplo para, obviamente, digamos, si una viene de Alemania, que no va a predicar en alemán, tiene que entender que aquí se tiene que hablar pues el idioma que manejamos, que es el español. Pero no sé si es comparable con la danza, o sea, no sé si la danza entra en ese mismo... en ese mismo nivel de importancia. Es una expresión simbólica. Ahora, la pregunta, tal vez cualquier persona que nos está viendo nos dice, bueno, pero ¿y la Biblia? ¿No? Y algún versículo, o sea, porque estamos dando datos, que la historia, que esto, que es perfecto, o sea, es muy importante, de hecho, para que podamos entender, bueno, también el pasado que tenemos, todo lo que ya ha sucedido antes y ver, que, bueno, cómo se han ido dando las cosas. Pero ahorita, digamos, si hablamos de, bueno, ver la intención de las personas, de ver la cultura, de ver esto que el otro, si ponemos a las personas y a Dios, digamos, en una mesa, ¿cuál sería el primer enfoque que nosotros tenemos que ver para determinar si algo se debe hacer o no? A ver, no he entendido la pregunta. Lo que me estás tratando de decir es cómo saber si alguien tiene la razón. ¿Cuál es más importante, digamos, en este caso, tener la mirada en Dios para ver si podemos hacer algo, o ver a las personas, bueno, o ver la cultura, o ver si tales quieren hacer esto, bueno, les dejamos o no les dejamos? Ahí tal vez yo, perdón que ahí tal vez yo abriré un paréntesis. En realidad, mucha de la distorsión de lo que se ejecuta dentro del culto racional de la iglesia tiene una falta tal vez de comprensión de la misma escritura, ¿ya? Porque cuando hablamos de forma bien directa de la Biblia, no está que se den las danzas. No, David danzaba. Danzaba desnudo. David danzaba. Ahora, bueno, aquí hay son versículos, digamos, obviamente los versículos de que David danzaba, María danzó, y bueno, son los versículos más utilizados por los que defienden, ¿no? Claro. Que la Biblia no es pecado, más bien, o sea, estas personas lo hicieron. ¿Pero en qué contextos? Fuera del templo, en todo fuera del templo, en todo es que sentido. justo ese punto No había creo que sería bueno. Pero estaba, abordar. por ejemplo, el arca. El arca. Ahora, cuando habían templos, también sí se sucedió. O sea, David justo claro, en el lanzó, tema del porque templo no habían, pero no estaban, digamos, en un contexto sagrado, como lo era el arca, como era el... Hay uno que se me fue ahorita. Incluso creo que podemos utilizar un argumento bien claro, ¿no? Esta forma de división, esta dicotomía de decir, no, es que Dios solamente está en este lugar sagrado. Yo tengo una posición medio no muy clara en ese punto, porque es cierto de que hay espacios de separación de lo divino, lo místico, pero también es como lo que critican, ¿no? ¿Y por qué no adorarlo aquí en la calle? Y es lo que muchos utilizan, ¿no? Esto parte de la cosmovisión cristiana, es decir, Dios es parte de todo, no hay compartimentalizaciones. No, es que yo creo que no, porque ¿cuál era el motivo de la danza de David? Pregunto. Estaban trayendo el arca nuevamente. Era una ocasión terriblemente grande, digamos. El arca estaba volviendo al pueblo. No era cualquier cosa. No es como que, a ver, tengo ganas de adorar y bueno, me quito la ropa y decía que David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, ¿no ve? ¿Cuál era la razón de la danza de María? Habían ganado una batalla. Habían cruzado el mar, es más, ¿no ve? Habían cruzado el mar. Moisés lo abrió y bueno, o sea, tremenda salvación de Dios. O sea, no era simplemente como que, bueno, a ver, ya que no podemos danzar en el templo o en un lugar sagrado, pues queremos... ¿No es eso desmeritar la experiencia espiritual que sienten los hermanos al recibir un gozo? Me parece que todo tiene un lugar. En la Biblia yo veo que todo tiene un lugar. Eclesiastés no dice que todo tiene un tiempo, un lugar y un momento. Ahora, en el caso de la danza puntualmente, vemos que yo creo que lo que a la iglesia, la gran mayoría de las iglesias, a ver, si estamos tocando el tema de la danza, no es porque simplemente se nos ocurra, sino porque muchas iglesias lo han adoptado hoy en día. Y simplemente es como que, bueno, también es una forma de adoración, es una magnífica forma de atraer jóvenes, nuevas personas, tanto al ministerio de danza como de alabanza. Entonces, ya que parece que no choca, pues hagámoslo. Pero todo tenía un momento, y lo que a mí me parece es que a la iglesia le falta bastante discernimiento para saber que aunque algo no sea pecaminoso, no se debe hacer en algunos lugares o sí se puede hacer en otros.
O sea, no y ya hemos establecido que la danza no es pecaminosa en sí misma, pero tiene un lugar y un contexto. Yo le pregunto a usted, ¿comer es pecado? No, ¿Podemos comer, llevarnos nuestro pollito a la iglesia y comer ahí en el pleno culto? no. No, porque no es el lugar. Ese es mi cuestionamiento de mí. ¿Es pecado hacer deporte, jugar fútbol? No, pero no me voy a poner a patear pelotas dentro de la iglesia, porque o sea, siempre ha sido considerado un lugar muy, muy, muy sagrado. Entonces, me parece que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la danza no tenía un lugar porque no era considerado compatible con la solemnidad, con el respeto, con el temor, con la reverencia que se le debía presentar a Dios. Entonces, hay bastantes argumentos, por ejemplo, cuando Pablo va a la iglesia de Corintios, 1 de Corintios 11, y les empieza a reclamar sobre que hay desorden, alude a la cena del Señor y les dice, veo que muchos están tomando el sacramento de la cena, de la cena del Señor de manera inadecuada. Veo que algunos vienen y toman pan y tienen hambre y se lo comen. Ahora vienen otros y toman vino y se embriagan. No tienen casa, les dice. No tienen acaso casa donde puedan comer y beber. El problema era comer como tal. O sea, el problema era que era pecado comer o beber. No lo está reclamando eso, pero les dice, no tienen casa donde puedan comer y beber. Da a entender que, digamos, no estaba bien el enfoque que estaban teniendo. Bueno, yo tengo hambre, entonces, a ver, como hay pan, entonces comer un poquito más para llenarme. Otros querían embriagarse, pero Pablo dice, no, ese es el propósito. Este es un sacramento tan sagrado, no lo hagan de esa manera, no lo desordenen, ¿no? Entonces, mi planteamiento, digamos, no es tanto atacar esa forma de que muchos hermanos sí quieran, digamos. Vamos a entrar a un momento en el que quisiera que ustedes me ayuden a opinar, digamos, sobre diferentes comentarios que me han hecho muchas personas sobre la danza, sobre sus justificaciones que tienen para danzar, pero no es que yo quiera atacarles a ellos, no es que yo quiera irme de plano y crear un legalismo sobre eso, sino que me parece que el discernimiento apunta a que todo tenía un lugar y un momento, y la danza no estaban allí. Yo quiero decir algo sobre esto. Yo he visitado algunas iglesias y he visto este proceso de los panderos, ¿no? Sobre todo de la danza dentro de las iglesias. Quiero mencionar, por ejemplo, que la iglesia del Ejército de Salvación, creo que tienen ellos bien claro su solemnidad. Las panderetistas más adelante están en la primera silla y ellas, por ejemplo, hacen sus panderos a un ritmo, a una tonalidad, porque ellos son muy hábiles en instrumentos de... Practican bastante. Practican bastante instrumentos de forma seria. Sí, eso. Entonces, yo creo que ellos están conscientes de este grado de solemnidad y respeto que se quiere dar a la casa de Dios, pero ellos han logrado una especie de fusión, diríamos, entre yo voy a honrar a Dios en la danza de esta manera, ¿no? O sea, voy a aplicar estos movimientos. Yo creo que ellos tienen su visión de respetar a Dios y tener un respeto pleno y una solemnidad, solamente que ellos lo expresan aplicando la danza, ¿no? Y aquí hay mucha discusión y mucha tela que cortar, porque hay muchos teólogos que han trabajado este tema de la síntesis. Hay hechos y hay verdades que están en la iglesia y hay hechos que están en la cultura. Son dos verdades. ¿Y cómo conjugamos? Las grandes síntesis. Hay que ver una manera en la que los dos espacios se creen y realmente puedan conjugarse. Por ejemplo, la esclavitud en un tiempo defendida por cristianos ha tenido que ceder a decir, efectivamente, nos hemos equivocado. En 2006, recién la iglesia bautista del sur se arrepintió y dijo, perdón hermanos, nos hemos equivocado al defender el esclavismo. Entonces creo que es una llamada de atención de decir hasta qué punto, por nuestra visión de qué entendemos por solemnidad, qué entendemos, queremos imponer a otros y sin darnos cuenta de que ellos también están practicando solemnidad. Obviamente se puede criticar muchas cosas, pero y yo creo que hay se ha terminado corrompiendo muchas de las prácticas, pero es necesario reanalizar y pensar, ¿no? Hasta qué punto estamos haciendo lo correcto y no les estamos tratando de imponer nuestra forma de ver reverencia o solemnidad, porque hay muchas. Claro, ahí tal vez entra el hecho mismo de razonar, pero ¿con qué principios razonarías? Mira, lo que tú dices me parece muy interesante, que tranquilamente eso en otros contextos que tal vez culturas que nosotros no conocemos se está dando, porque realmente quieren adorar al Señor. Lo vamos a poner así, ¿ya? Eso pienso que va a ayudar bastante a tener las cosas claras para que la iglesia se maneje en orden, en algún sentido. Bueno, no en algún sentido, creo que eso le va a dar mucha dirección a que la iglesia tenga más orden. Porque ¿cuál es la intención de implementar, no sé, música, danza, grupos, nuevos ministerios?
en las iglesias. Porque creo yo entender que todo esto se hace para la mutua edificación, porque Dios nos manda a santificarnos y a estar en una comunidad que sí nos ayude a trabajar ese punto, por un lado, y por el otro también nos manda a que tú y yo, que hemos entendido la verdad, no me la guarde para mí, sino la lleve a otras personas, porque yo no sé quiénes son salvos, pero sí me toca llevarle el evangelio. Entonces, como yo, como tú dices, interactúo con esas dos ideas. Pienso yo que aquí en algún punto también sí hay que tocar esto, que lo que Amiel dijo, la imposición de muchas de las liturgias dentro de la iglesia. Es que esta es la manera correcta y es la única forma que se hace. Ok, o sea, no niego que tu análisis puede ser correcto, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Ya? Ahora, yo tal vez podría tocar en ese punto del por qué yo no estoy de acuerdo. En nuestro contexto especialmente, no ayuda bastante porque la edificación de la iglesia se está volviendo, por así decirlo, una juguetería. Encuentras de todo y te diviertes. Nunca has hablado de la Biblia, nunca has conocido al Señor. El pastor sí, por así decirlo, sí te enseña, ¿ya? Pero tu medio no ayuda a que puedas crecer más en el Señor. Ahora también hay que entender que el crecimiento te lo da el Señor. Pero nuestro deber como creyentes, como personas que han nacido de nuevo, si entendemos la fe, tenemos que buscar conocer más al Señor. Ahora la pregunta creo que entraría en nuestro contexto de por qué muchas iglesias están adoptando la danza como un medio principal, porque ya sustituyen la predicación, sino lo vuelven como un medio principal para que muchas personas conozcan al Señor. Entonces creo que si abordamos el tema de pronto por ese lado, sí vamos a poder encontrar que algunas prácticas sí realmente ya han perdido la solemnidad que menciona bien. Sí han perdido, bastante diría yo. Entonces creo que eso sí, tener en claro, nos va realmente como que va a hacer pisar madera y decir, oh, realmente esto no estaba ayudando al Señor. Es más, está siendo de tropiezo para la misma iglesia. Porque la intención es esa de la iglesia, que nos edifiquemos mutuamente, que adoremos juntos al Señor, y que mejor que cantar verdades del Señor. Entonces yo, por así decirlo, hay muchas iglesias que tocan verdades que son realmente ciertas, de una expresión de muestra de cómo el Señor ha tocado sus vidas, que me parece estupendo, pero dentro de la iglesia, dentro de la misma congregación, de pronto no da lugar. ¿Por qué? Porque estamos adorando al Señor. Y en teoría algo que me decía un pastor es esto, que toda oración no empieza el domingo en la mañana, toda oración empieza, por así decirlo, para poner un espacio para que se pueda entender, el lunes. El martes te estás examinando, el miércoles, jueves, viernes, el sábado te preparas porque ya llega el día del Señor. La pregunta es cómo tú entiendes eso. Si tú ves que es el día del Señor y te preparas para que el día del Señor realmente puedas tú vivir en el Señor, estupendo. Si no, estás simplemente viniendo a jugar hacia el cristiano. Y eso creo que queda muy, muy fuerte esa declaración. Yo quiero preguntarle algo. ¿Estamos de acuerdo en que la Biblia no manda danzar dentro del culto? Sí, no lo dice de forma explícita. ¿Y lo prohíbe? Efectivamente Tampoco no. lo prohíbe. A ver, yo creo que sí, de manera muy implícita, está prohibido dentro del culto. ¿Por qué? Por la evidencia que tenemos. O sea, como repito, es que me parece interesante que un pastor decía, Miguel Núñez, bueno, tal vez puede haberse equivocado viendo los argumentos tal vez de Amiel. Él decía, o sea, tenemos un centenar de años antes de Cristo donde no ha existido la danza, y tenemos casi 20 siglos donde nunca ha existido la danza dentro de la iglesia, y ahora existe en este tiempo. ¿Y qué es esto? Digamos, es una nueva revelación, es un nuevo avivamiento. Entonces tendríamos que cuestionarnos por qué no existía antes, por qué nunca estaba ahí adentro, y por qué tendríamos bajo ese principio que empezar a hacerlo ahora. De manera implícita, como yo pienso, no tenía, digamos, esa compatibilidad antes con la reverencia que hay que tenerle a Dios. No porque sea pecaminosa, sino porque no era el lugar adecuado. Han habido un montón de danzas fuera de la iglesia que Dios se ha glorificado en ellas, pero no hay ninguna pequeña referencia tan siquiera de que hay ahí. Y me parece que si bien no es pecado tenerlo dentro de la iglesia, había una razón por la que esas personas, bueno, una razón que no fue escrita en la Biblia, por la que no se hacía.
Y me parece que eso ya es un argumento suficiente para que por lo menos seamos prudentes y nos cuestionemos por qué tal vez no deberíamos introducirlas, por qué tendríamos que tener un poquito más de cuidado con ver específicamente la... Porque, o sea, no estamos hablando de una televisión en la que podríamos, digamos, mostrar diapositivas para que el pastor nos enseñe mejor. No estamos hablando de, digamos, de un data show. No estamos hablando de luces para que exista una mejor iluminación, que son útiles porque ya no utilizamos velas. Estamos hablando de algo que ha existido desde los tiempos inmemoriales. La danza ya ha existido y no estaba dentro del culto. Entonces, a mí me parece un argumento que ya debería darnos mucho que pensar y tal vez incluso tomarlo como que sí está prohibido. ¿La danza a quién edifica entonces? ¿A los que danzan o a los que miramos la danza? Teóricamente... Según yo he escuchado a los que danzan. Porque, sí, o sea, a ver, yo tengo entendido que se iglesia. ¿Eso se edifica? A ver, ¿podemos edificarnos a través de la danza? ¿Puedes edificarte tú viendo una danza? No, para nada, me distrae. A ver, ¿la danza nos enseña, nos predica palabra de Dios? Perdón, que me parece muy interesante. ¿Enseñas? No sé, eso es la corporalidad del lenguaje. Me parece muy interesante la pregunta, pero de pronto podríamos abordarlo desde esta perspectiva. Vean, creo que a lo largo de toda nuestra caminata en el Señor hemos podido evidenciar justamente eso. Mira, por así decirlo, cuando yo sentí más la presencia del Señor, justo ha sido cuando han tocado música lentita que habla justo del perdón del Señor. Ha tocado mi corazón, he llorado y, Señor, gracias por tu salvación. ¿Vale? Pero conforme tú vas creciendo en la fe y vas creciendo en el conocimiento del Señor, tú te vas dando cuenta que la adoración no simplemente es, oye, voy a llorar con esta canción lentita. No es simplemente eso. O ya relacionándolo con la danza, no es que salte y dance como David todo el tiempo y eso realmente es adoración. Creo que la misma madurez de muchos de los hermanos en la fe es justamente empujarles a eso, a madurar en la fe. Ya. Ahora, ¿cómo veríamos nosotros esto de la danza específicamente cuando se la hace en la iglesia? Porque yo creo que la mayoría de nosotros ha estado en una iglesia así, donde sí se danzaba. Y tú veías de, wow, yo quiero, o sea, yo lo podría ver de esa forma. Yo quiero adorar al Señor así. Y esa es la forma que muchos de los creyentes están entendiendo que así es la manera de adorar. Es por eso que decía que se ha sustituido la predicación por la danza. Y es lo interesante. ¿Por qué? Porque justo en estos tiempos, tal vez para atacar y ser bien puntual en ese específico, muchas de las danzas literal se han vuelto muy carnales. Creo que sin no ir muy lejos, aquí dentro de una de las iglesias, aquí en La Paz, entendemos que se baila morenada. Hay inclusive grupos dentro de la iglesia. Y es una iglesia que tiene mayor referencia y es así como entienden, que esa es la iglesia, ¿no? Es una iglesia. Entonces, o hay otra iglesia que también está aquí en La Paz que permiten, literal, es como que tú quieres implementar música cultural, adelante, es de nuestras raíces, ¿verdad? Entonces como que dan lugar. Y eso realmente no está ayudando. ¿Por qué? Porque justo estas danzas, nos vamos a poner así, danzas, están siendo muy carnales porque literal, es como que vamos a tener mi grupito de danza y vamos a bailar reggaetón cristiano y todo. Aparte que también atraes más, es mucho más atractivo. Esa llegaría a ser la intención. Atraes jóvenes que quieren venir y formar parte de, bueno, yo quiero estar en los grupos urbanos, no, a mí me gustan un poquito más los folclóricos, o bueno, tenemos aquí 10 grupos de alabanza, añadite a uno, es una buena forma de atraer gente. Si me permites decir un comentario de un amigo, que justo cuando yo estaba creciendo en el Señor y estaba en una iglesia que implementaba estas cosas, él decía, ¿quién dice que los cristianos no somos alegres? ¿No? ¿Quién dice que no somos alegres? ¿Quién dice que no podemos ser alegres? O el que nos salta no es un cristiano. Y hay cosas parecidas. Entonces, eso también tiene que ver mucho con esta visión de música cristiana, entretenimiento cristiano, elementos cristianos. O sea, tratar de cristianizar. Volver incluso esto de la ciencia cristiana, ¿no? A veces, y es un muy buen ejemplo de decir, estamos en paralela de lo que se habla. Y estamos haciendo lo mismo, pero con un mensaje cristiano. Distinto, sí. Pero eso creo que es más... Es rock cristiano. Ahora también, o sea, problemático. En un momento se ha tratado de crear una, no sé si pseudo teología,
es como que nosotros podemos redimir géneros musicales, danzas, prácticas, o sea, lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Ellos lo utilizaban para pecar, lo utilizaban para adorar al diablo, pero nosotros lo vamos a utilizar para... Pero ¿qué dice Dios? O sea, al final de cuentas, cuando él, ¿por qué se acercan? O sea, se acercan porque quieren adorar al Señor. ¿Y cuál es la verdadera adoración que la Biblia menciona? Vamos a entrar a ese punto, a ver si tienen algún versículo. ¿Cuál es la verdadera adoración al Señor? Si no me equivoco, la primera vez que aparece la adoración es cuando Abraham está por sacrificar a su hijo Isaac. Le dice a sus criados, ustedes quédense aquí y hoy el muchacho iremos a adorar. Pero no han llevado guitarra, no han llevado pandero, no han llevado... Lo que estaba diciendo Abraham era, vamos a obedecer la palabra. Vamos a ir a obedecer a tremenda petición que nos hizo Dios. Entonces, yo resumiría que la adoración es obediencia a su palabra. En el Nuevo Testamento, la mayor exposición de adoración que yo encuentro es cuando justamente Jesús le habla a la mujer samaritana y le dice, ¿no? Es necesario que los que me adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, ¿no? O sea, nada material. O sea, no deberíamos mostrar nada material como decir, aquí está mi adoración, sino algo realmente del interior. Y cuando habla en verdad, yo he tratado de buscar eso. ¿Y qué decía de la verdad? Mi palabra es verdad. Incluso Eclesiastés nos habla del sacrificio de los necios, ¿no? O sea, ¿cuál es el sacrificio de los necios? Nos dice, o sea, personas que piensan que le están dando un buen sacrificio a Dios, una buena ofrenda a Dios, pero Dios no se agrada de ese tipo de sacrificios. No se agrada. Igual, los fariseos andan un montón y la viuda dio unos 2 centavos. ¿Cuál es el que más valió? De la viuda, porque lo hizo realmente con el corazón. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Ahí también estaba obedeciendo había una ley que decía que tenían que dar ofrendas. Estaba obedeciendo. O sea, la verdadera adoración es obedecer a la palabra del Señor. Es eso, obediencia, porque ¿qué más le vas a dar al Señor? ¿Qué le puedes dar al Señor? ¿Qué le puedes ofrecer que Él no tenga? Claro, no. Lo único que el Señor demanda es que seas obediente a su palabra. Pero algunos son persistentes y ahí, bueno, tal vez ya... Yo creo humildemente que ahí concluye el tema, concluye, digamos, cualquier argumento que puedan dar. Que a veces algunos son muy persistentes en decir no, también la danza y no importa lo que digas, la danza alaba a Dios, yo lo hago para Él, no me importa que me vean, no me importa que me digan, mi adoración es para Él y punto. Pero es que esa persona no ha leído que lo que el Señor quiere no es nada externo, quiere algo espiritual, quiere una entrega total. ¿No? Me parece un punto muy interesante el que mencionas, porque justo estaba hablando con un amigo que él danza, vamos a poner, lo vamos a poner así, él dice, Dios me ha dado el don de danzar, o sea, hablando de una forma artística, ¿ya? Entonces, me parece interesante, genial, ¿por qué? Porque él utiliza eso como un medio para alcanzar a otras personas, y me aclaro aquí. La Biblia justo nos menciona que nosotros tenemos que ser luz y sal, ¿vale? Ahora, ¿cómo eres luz y sal si vas a estar como que no, ustedes danzan y yo con la danza no me acerco, ustedes hacen esto, yo no me acerco? Pienso que no va por ese lado, sino que estando en medio de ellos, ¿vale? La pregunta es el corazón. Ahora, que tranquilamente eso se puede llevar a la iglesia y muchas veces se ha llevado a la iglesia, y es por eso que ahora tenemos grupos de danza en la iglesia. Se ha distorsionado por completo el por qué tendrían que hacer, ¿ya? Ahora este amigo me dice literal, o sea, si tú quieres danzar, podemos hacer, o sea, podemos bailar inclusive, él lo pone de esa forma, podemos bailar. Y literal, es como que cuando terminamos de danzar, es, miren muchachos, el Señor me manda, y es como que empieza a evangelizarles. Es el método que tal vez él está utilizando, de pronto yo no lo comparto mucho, pero... es una forma que él tiene para poder alcanzar a otras personas para hablarles del evangelio. Ahora, eso creo que hay que tocarlo con mucho cuidado porque ya estamos entrando a las formas y decir, oye, mira, si él lo hace danzando, si él lo hace bailando, yo lo puedo hacer tocando, o yo puedo hacerlo de esta manera, o yo puedo implementar esto. Entonces, lo que aquí el pastor menciona justo se pone interesante. ¿Por qué? Porque creo que hay que abordarlo desde la perspectiva bíblica y entender por qué tendrías que hacer eso, ¿verdad? Entonces, son esos pequeños fragmentos, creo que nos van a ayudar a entender por qué estás haciendo esto en la iglesia, digamos, o por qué quieres implementar esto. Y creo que esa pregunta me ha estado rondando bastante en la cabeza,
literal de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo dentro de la iglesia. ¿No ves? Sí hay mandamientos, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer en la iglesia, sí hay mandamientos. Claro, hay mandatos bien claros. Pero, Eso ¿por qué no es- preferimos lo que más nos gusta, por ejemplo? Esa era mi cuestión. Es por la carne. Por ejemplo, da comida al hambriento, visítalos en la Hay cárcel. tantas formas en las que podemos O sea, adorar a esos son Dios. los mandamientos que sí nos da y que... Que sí, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero servir, no en la cárcel, quiero servir danzando. No. Ese es el que me gusta. Ese es el que me gusta. Son los dones más llamativos. ¿Y quién va, digamos, a visitar? Ya, no los seremos enfermos? malos. Ya, voy a hacer los dos. Voy a evangelizar, pero también voy a danzar, digamos, ¿no? Pero al final de cuentas, por eso digo, ¿no? ¿A quién edifica la danza? Esa es mi pregunta. Habría que preguntar a los hermanos, ¿no? ¿Qué tan cierto es que hay una edificación? Y yo creo que sin anular su experiencia, sin anular el proceso, ¿no?, que ellos tienen, ver, ¿no?, si es que realmente eso tiene influencia o no. Puede que no, puede que sí. Creo que nosotros que hemos venido a ese contexto hemos experimentado que efectivamente no. quisiera que me Se vuelve ayuden muy a subjetivo. A ver, yo Pero- quisiera que me ayuden ustedes a definir qué es edificación. Edificación es un crecimiento espiritual que tienes, ¿no? Porque cuando quiero edificarte, o sea, cuando alguien quiere edificar una pared, ¿qué hace? Pone los cimientos, ladrillo por ladrillo, está edificando algo poco a poco para que se construya algo más estable, sólido, por ejemplo, ¿no? Cuando quiero edificar tu vida espiritual, por ejemplo, trato de poner lo que el Señor quiere que esté ahí, ¿no? Sus palabras, sus mandamientos, sus estatutos, para que vos llegues a ser a la plenitud de la semejanza de Cristo. Ahora, esa palabra edificación se usa en un contexto, digamos, donde aparentemente todos lo entienden. Y ellos, muchos, digamos, dicen, a mí me edifica danzar, pero ¿cómo podemos nosotros? Es que ahí entra la pregunta, o sea, a mí me edifica, a mí, o sea, y Pablo qué dice, ¿no? O sea, si habla alguien en lenguas, ¿no? Y no es para la edificación de la iglesia, tenlo No lo hagas. tú calladito que te edifique a ti. O sea, es que ese es el punto, de hecho. Pablo toca sobre prácticas que se hacían dentro de la iglesia. ¿Cuál era el propósito de esas prácticas, de lo que se estaba haciendo? Edificar a todos Edificar en a comunión. toda la iglesia. En comunión. Tenía que tener una edificación total. Si no lo hacía, Pablo dice, No. absténganse. Perfecto. Reconocía que había dones ahí, ¿no? Si el Ya. Señor le habla a cada uno, le habla en lenguas, o sea, pero si no hay quien lo traduzca y no es para edificación de la iglesia, para ti solito. Ahora, Pablo no es el único que utiliza eso. Hay varios pasajes y pequeños fragmentos en los que nos dan a entender que el propósito es la edificación de todo el cuerpo, ¿no? O sea, todo el cuerpo tiene que nutrirse de esa manera. Ahora, yo quisiera leerles un comentario de una persona, bueno, ya lo habíamos tocado, pero quisiera que me den su opinión de una persona, bueno, yo les comparto, en un video que he subido a TikTok, hablando justamente de la danza, muchas personas fueron más las que hablaban a favor de la danza. Yo he sido uno de los que estaba en contra. Y una persona me comenta lo siguiente. Dice, buena pregunta. Es una batalla entre Dios y el enemigo. Cada golpe de pandero es una forma de atar o vencer el espíritu de sueño y de flojera. ¿Se puede? No tiene fundamento bíblico, no. Con los golpes que haces, ¿puedes luchar contra el enemigo? ¿Vencer espíritus de sueño, de flojera, etcétera? ¿Hay algún respaldo? Claramente, aquí tal vez podríamos ver algo. Mira, yo no condeno al que ha hecho el comentario, pero nosotros podemos evidenciar algo. Él entiende que esa es la manera en la que uno va a estar alerta, por así decirlo. ¿Y ya? Entonces me mantiene alerta. Entonces tú te das cuenta, literal, que uno está siendo tal vez una persona que es que así yo estoy al tanto y así yo me voy a dar cuenta de así me voy a entender mejor al Señor. Aquí da a entender que es como que para todos, no solo para él. Claro. Como que estoy luchando contra el espíritu de flojera y sueño de toda la iglesia, con cada golpe que doy. También sería con un chisquete de agua, digamos, ¿no? Aplicado en la liturgia. Sí. De adelante. Sí, claro. No Más creo que- efectivo todavía. El chisquete con agua, ¿no? Chisquete con agua sagrada. Yo Entonces- creo que haciendo una interpretación de eso, o sea, más desde una perspectiva antropológica, de decir, a ver, es que el hermano literalmente está diciendo, es para que no se duerman. Eso está diciendo. Está bien, o sea, yo creo que eso sería lo más honesto. Pero están Horrible. dando un proceso de interpretación más espiritual, de decir, no, es que estoy peleando con él. Ahora, sí, me parece interesante porque hay cosas que se espiritualizan demasiado.
Demasiado. ¿Qué dice pero la Biblia? ¿Cómo se hace? O sea, el hermano tiene la intención de pelear contra el enemigo. ¿Qué dice la Biblia sobre pelear contra el enemigo? Es que ese es el punto. O sea, ahí me digo, ¿dónde entran las intenciones y termina, o sea, la voluntad de Dios, las escrituras? ¿Dónde comienzan las escrituras y termina la voluntad del hombre? La intención del hombre. No, Porque la Biblia nos indica cómo podemos luchar con el enemigo. nos indica cómo poder. De hecho, en Timoteo nos dice, huyan, ¿no? De las pasiones juveniles. ¿No? Y Gabriel, si no me equivoco, Judas, ¿no? Cuando Gabriel está peleando contra el enemigo, Gabriel dice, el Señor te reprende y se va, digamos, ¿no? O sea, ni siquiera él, Gabriel, que es un ángel, va y quiere pelear contra el enemigo. Por eso digo, nosotros vamos a ir a pelear contra el si un ángel no ha ido a pelear contra el enemigo. Ahora, si así fuera, también tenemos la armadura de Dios, ¿no? De que nos dice qué es la armadura para resistir. Nos habla de no de pelear. Pero preferentemente. No, la idea es huyan. Resistir, pero es con su palabra. ¿No? Con la espada, con el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia. Todo eso es nos habla de su palabra. O sea, no con el pandero, sino de su palabra. Por eso te digo, al final lo que el hermano quiere es hacer algo que la Biblia le dice cómo lo tiene que hacer, pero él lo está haciendo a su manera. Sí. Ahora quiero leerles otro comentario. Dice, estamos nosotras, o sea, la mayoría son puras mujeres las que estaban argumentando, a favor. Es interesante también. Estamos nosotras que danzamos para impartir lo que Dios nos ha entregado y para avivar, en algunos casos, el fuego que está apagado por la vergüenza de muchos y esparcir alegría. Otra vez, ¿qué dice la Biblia? La hermana tiene buenas intenciones, pero la Biblia ya nos dice cómo hacer lo que la hermana quiere y no es con la danza. Ahora, nos dice también la Biblia que el corazón está lleno o sea, que el corazón mismo del hombre es engañoso, ¿no? Que no deberíamos confiar a veces en nuestras propias conclusiones, en nuestros propios argumentos, en nuestras propias definiciones. Por eso también tenemos una guía. Podemos nosotros, o sea, ella dice que con la danza también están avivando el fuego. No solo eso, están avivando el fuego que está apagado en muchos casos por la vergüenza de muchos y también esparcimos alegría. Bueno, la alegría ya es más entendible, ¿no? Si no me equivoco, Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Persiste en las escrituras, aviva el fuego del Dios que hay en ti. No le dice que dance a Timoteo, ¿no? Le dice que persiste en las escrituras para avivar el fuego que hay en él, ¿no? O sea, la Biblia ya nos manda, o sea, los hermanos, como te digo, tienen buenas intenciones, pero ellos lo hacen a su manera. La Biblia ya nos dice cómo hacer todo eso que los hermanos se están esforzando. Ellos se esfuerzan, o sea, yo por eso digo, valoro y reivindico mucho su intención, porque son sinceros. La mayoría en querer adorar al Señor. Lo que no saben es cómo hacerlo. Y en las escrituras nos dicen cómo se tiene que hacer. Lo que sí ahorita estoy en duda es lo que Amiel decía, ¿no? ¿Cómo sé que en mi cosmovisión no le quiero imponer lo que yo entiendo? Y ahorita le voy a preguntar a Amiel, déjenme seguir pensando. ¿Cómo poner en vivo? Si quieren podemos ir al siguiente comentario que también, me parece interesante no verlo desde el lado de la mofa, ¿no? Sino analizarlo y ver realmente qué es lo que podemos rescatar y tal vez cómo podríamos reivindicar estos comentarios a la luz de la Biblia, ¿no? Una persona igual nos dice, mujer también, la danza proviene por el Espíritu Santo y luchamos contra las malas vibras. Es más, los hombres tendrían que ir a buscar a Dios, no andar viendo, ¿no? Porque el TikTok hablaba de que muchas veces los hombres más bien están viendo a las danzoras porque a veces se visten provocativamente, ¿no? Entonces, ella dice, luchamos contra las malas vibras y es más, los hombres tendrían que buscar a Dios y no andar viendo por ahí. Eso sí tiene razón. Estoy súper de acuerdo de que en realidad el hombre tiene que tener una claridad de decir, no, ahora, obviamente ahí va una discusión de decir que haya una vestimenta apropiada, pero aquí algo que me llama mucho la atención, que son hermanas son las que están hablando, y creo que el espacio de danzoras ha aperturado mucho al espacio de la liturgia a las mujeres. De la voz... En el sentido de que participan de las... Yo he visto pocas iglesias en las que las mujeres son parte de la liturgia. En su mayoría yo he notado que están excluidas. Y creo que en este sentido encuentran un espacio. Ahora ahí podemos tener una discusión más sobre el tema de género. No nos vamos a meter a eso. Pero es algo interesante que llama la atención, ¿no? De decir, ¿por qué son las mujeres que están metidas en este tema de liturgia? Y es un pequeño acceso que ellas tienen, ¿no? Bueno, tal vez, o sea, yo entiendo también, o sea, cuando alguien conoce al Señor, o sea, quiere servirlo, tiene las ganas de servir al Señor, y como no encuentra un espacio en su iglesia,
o no, la iglesia no está preparada para recibir a estos hermanos, entonces ellos buscan lo que encuentran, ¿no? Sin asistir a un estudio bíblico, por ejemplo, ¿no? Sino entre ellas se organizan y buscan. Por eso otra vez yo digo, o sea, la sinceridad de las hermanas es algo que rescatar, tal vez direccionarlo. Los líderes de cada iglesia deberían buscar direccionar, pero hay mucha sinceridad en las hermanas al querer danzar. Ahora, algo que no quiero dejar de escapar es ¿ustedes estarían, se congregarían en una iglesia donde danza? No, yo no. No, lo que pasa es que otra vez vamos. Ahí tal vez, para tal vez entender tu pregunta, danzar así de forma Así, coreografiada. con coreografía, con pandero, con todo. Ah, bien ¿con todo tipo estructurado. de danzas urbanas? No, sino con la danza hebraica, digamos, ¿no? Ah, ya, la más tradicional. Sí, coreografiada ahí al frente. No, se los digo esto porque al final de cuentas, Pablo también nos dice, ¿no? Ustedes que son maduros en la fe, o sea, no se van a hacer problema por esas cosas pequeñas, ¿no? A no ser que eso sea piedra de tropiezo para otros. Claro, pero volvemos, perdón que insista, pero es que volvemos a entrar en el punto. Sí, ¿hasta dónde vamos a aceptar? No hasta dónde vamos a aceptar, sino que, bueno, si no me equivoco, es la parte cuando dice, si tu hermano, bueno, no quiere comer carne Sí. y tú comes carne, pues no lo hagas por él, dice, Sí. ¿no? Pero tomando en cuenta que es el contexto donde nosotros entendemos también podemos encontrar la presencia de Dios. Bueno, si bien Dios no está encerrado entre cuatro paredes, lo tenemos en todo momento, es un lugar donde nos reunimos, donde suponemos que Dios habita también. Entonces, pienso que ahí un poco se desprende sobre si digamos, tendríamos que usar esos argumentos. No, a lo que voy es que al final de cuentas, la iglesia, conforme vaya madurando, se van a dar cuenta que muchas iglesias que danzan, les falta un poco madurar. Crecen. Uno, por ejemplo, no ejecutan bien los sacramentos, ¿no? Por ejemplo, el Ejército de Salvación, si no me equivoco, tiene problemas con algunos sacramentos, ¿no? Y está bien estructurada la danza. Hay otras iglesias que danzan, pero la prédica es 20 minutos, media hora, o prefieren poner un video. ¿Qué es lo que son iglesias? Son iglesias. Lo único que les falta es madurar. Entonces, sí podríamos estar ahí, pero te deberíamos ir jalando poco a poco, con mucho amor y con mucho cuidado, a que la iglesia vaya madurando, ¿no? Porque después decirles, no, con estos yo no me meto, sí me preocupa porque sí sería un poco legalista de nuestra parte, Sí. ¿no? Bueno, ahí sí estoy de acuerdo totalmente. ¿No? Entonces, por eso digo, no, yo pienso que estar en una iglesia donde danzan, donde fomentan la danza, yo no me haría ningún problema. Lo único que sí trataría de que los hermanos conozcan a Cristo en primer lugar y que luego la palabra del Señor los vaya cambiando, transformando. ¿A dónde atacaría? Sería al púlpito, a la predicación. La predicación tiene que ser certera, concisa y que les anime a los hermanos a ir creciendo en la fe, y el Espíritu Santo va a obrar en ellos, ¿no? O va a obrar en ti. Por ahí al final el Espíritu Santo sí quiere, ¿no? Y yo no le estoy imponiendo mi pensamiento y el Espíritu Santo me cambia a mí. Bueno, yo danzaré si es que así el Espíritu Santo me manda. No lo he visto en la historia, no creo que ocurra, pero el Espíritu Santo, Dios es totalmente soberano. Lutero bailando. Lutero bailando. Lutero mismo, ¿no? Cambió el alemán cambió el latín al alemán para que entiendan su cultura, ¿no? Él compuso himnos y antes eran, si no me equivoco, Eran gregorianos, latín, ¿no? Pero él lo puso a otro contexto para que entienda su pueblo, era más pedagógico. Entonces, al final de cuentas, por eso digo, ¿no? La iglesia, la mayoría de las iglesias que yo conozco son inmaduras, las que están dentro de la danza. Las que van madurando, conociendo la palabra del Señor, van dejando eso, o se dividen, o se cambian, o pasa algo, pero también se pasan a un extremo donde ya se empiezan a volver muy legalistas, entonces les falta también algo del amor, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar. Estamos en esa lucha. O sea, no hay iglesia verdadera en realidad, ¿no? Todas nuestras iglesias tienen algo malo. No solamente la danza. En cualquier otra iglesia podríamos señalar que también tienen algo que no están cumpliendo. No caer en esto de ser condenatorios, de si tú haces esto, no, eso es Sí. pecado. No, porque nuestra debe iglesia ser, también está digamos. ocurriendo algo, Porque tal no sea la danza, exacto, pero está ocurriendo lo mismo. Exacto. Y en el mismo contexto, la misma validez, por ejemplo. Pero tendríamos que dejarles, bueno, tratar de hacerles conocer qué es lo que la Biblia enseña. Todos sobre eso. juntos como hermanos deberíamos transmitir la palabra del Señor, ¿no? Por eso es que en mi iglesia, por ejemplo, no bautice. Es un mandamiento que está ahí en la Biblia, ¿no? Ir y bautizar. O en mi iglesia no evangelice. Sí tenemos buena palabra, sí tenemos esto, sí tenemos aquello, partimos el pan, damos caridad, pero no evangelizamos. Ahí me pueden atacar y decir, oye, pero tú estás criticando la danza, pierdes el tiempo criticando la danza, ¿por qué no haces tu trabajo y evangelizas como tiene que ser correcto? ¿No? Entonces, es el grado de madurez que nosotros deberíamos tener. Los que conocen al Señor deberíamos buscar en amor
que toda la iglesia, así a nivel mundial, conozca al Señor y que después el Espíritu Santo trate con cada uno en el corazón, ¿no? Pero lo primero es que conozcan al Señor. Si las hermanas no conocen al Señor, ellas van a querer seguir mostrando, siendo el centro de atención. Pero cuando conozcan al Señor, yo estoy seguro que el Espíritu Santo les va a hablar en su corazón. Y conforme vayan madurando, ellas mismas se van a cuestionar, ¿no? Y lo van a ir viendo en qué lugar sí y en qué lugar no. Ahora, como por eso les digo, ¿no? Al final, el Espíritu Santo puede ser que nos cambie a nosotros, ¿no? Sí, de hecho muchos de los comentarios, inclusive de diferentes contextos, podríamos mencionar, y hablando tal vez un poquito de lo que estamos mencionando, es que es defender lo que están haciendo. Porque es lo más seguro, es como decirte, oye, tú no deberías hacer esto. No, yo veo esto en la Biblia, aquí yo lo encuentro. Esto es más, yo ayudo a hacer esto. Y es como que defender su posición. Como tú mencionas, sí realmente se puede ver que muchas iglesias, algunas son inmaduras, otras están enfermas o literales, como que están haciendo de lado al Señor. Creo yo que el deber del creyente como tal es justo eso, que el fuerte sostenga al débil. Porque a la final tu iglesia, mi iglesia, la iglesia del hermano de diferentes personas no es una iglesia diferente, es la misma iglesia. Somos si todos hemos nacido de nuevo, o sea, cumpliendo esos requisitos también, somos parte de una iglesia, porque yo no le puedo decir a aquel que no confiesa que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, hermano, hay un problemita ahí, digamos. Eso no quita que por el momento no seas mi hermano. Que de pronto ahorita el Espíritu Santo no te ha revelado, pero que de pronto más adelante sí. Entonces ser equilibrados como tú mencionas, para poder inclusive ser sal en el mundo, porque si vamos a estar condenando las acciones de muchos de los hermanos, lo voy a poner así, simplemente vamos a causar división y literal vamos a hacer lo contrario a dar la gloria del Señor. Vamos a hacer que muchos quieran y digan no, los cristianos, y eso es lo que muchas veces ha pasado también, por una falta de entendimiento de el rol de la iglesia dentro de la misma sociedad. Y eso es lo interesante, porque mucho de lo que se hace dentro de la iglesia o se arrastra de afuera o se arrastra de otro lado, y es creo que a mí nos estaba mostrando hoy día un poco, porque así como tu cosmovisión, porque ponte que se ha venido de Estados Unidos, tiene una cosmovisión muy americana a la cosmovisión andina que nosotros podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, el referente creo que llegaría a ser para nosotros qué dice la Biblia. Y si razonamos, y es que ese es el detalle, creo que como hermanos maduros, bueno, tampoco es que me considere muy maduro, sino que empecemos a razonar en qué es lo que el Señor instituye. Porque tranquilamente podemos decir, no, aquí en Bolivia la tarquerita es lo mejor, es lo más santo que hay, digamos. ¿No? Es que es lo interesante, porque si nos adentramos un poquito más a los pueblos originarios, lo voy a decir así, ellos optan por la música andina, ¿no ve? Entonces creo que no sería muy sano de nuestra parte condenarles y decir, oye, no, tu tarqueada. Tienes que tocar música reformada. Aquí no, aquí puras salmodias. Entonces, creo que eso no va a ayudar bastante para que los mismos hermanos se edifiquen, porque lo que Cristian mencionó es esto de, si bien eso no te va a edificar, porque ahorita todo está en desorden y Pablo lo que hace es justo es poner en orden y literal es como que tus dones los podemos usar aquí, pero si no hay, entonces para ti solito. Y si no, pues compartido para todos. Sí, es edificación para todos. Exacto, ¿no? Entonces, usar tu don para la edificación de la iglesia. Y un pastor decía esto, todos en la iglesia tienen un don y todos tienen un llamado. Entonces, si tú no estás trabajando en tu don, hermano, entonces te estás durmiendo, por así decirlo, porque creo que el Espíritu Santo no llega y te dice, ok, ya eres ahora, haz lo que quieres. A ver dónde encuentras tu lugar. A ver dónde te encuentras tu lugar, digamos. No, creo que el Espíritu Santo te va y te dice qué tienes que hacer. Pone peso en tu corazón, por alguna necesidad, ¿no? Exacto, sí. No solamente que nosotros no tenemos la valentía a veces de ir, ¿no? Por ahí yo siento en la cárcel, veo niños en la cárcel y ay, ojalá alguien haga algo. No, si sientes ese peso es porque el Señor a ti te está hablando, ¿no? Y ese hermano debería ir con ayuda del pastor o con otros hermanos, ir a hacer ese ministerio, ¿no? Pero sí. Es que es más fácil el mimo. Entonces yo predicaré con el mimo, digamos, ¿no? O creo que también hemos caído en esto de escoger los mejores dones, los de dones más vistos, los dones más reconocidos, de que si predicas, ok, se te reconoce y, uy, yo quiero eso. No sabe nada de Biblia, teología, cero, pero tiene buena labia el muchacho o la muchacha en muchos casos, porque hay muchas iglesias que, y tristemente para la vergüenza de muchos varones, es que las mujeres son las que se levantan más.
Sí. que En este tiempo, sí, y ¿no? en estos tiempos más todavía. Entonces, Tocaríamos un tema largo sobre Pero eso también, ¿no? no nos vamos a salir del tema, bueno, vamos a retomar. En general, yo quisiera conocer sus opiniones. En general, y una respuesta corta y concreta, no se vayan por las ramas. ¿Están de acuerdo que haya danza en la iglesia o no? Que empiece el hermano. yo no estoy de acuerdo. En estos tiempos yo no estoy de acuerdo que haya danza en la iglesia. Yo soy indiferente. ¿Te da Si igual? existe o no, yo creo que es una riqueza del cristianismo que edifica a algunos, a la iglesia, pero creo que para muchos, por toda la distorsión, la corrupción que ha habido, creo que ha sido malo, ¿no? Y hay que repensar y hay que cuestionar la danza, pero yo no diría abolirla. Yo me he hecho algún planteo para tratar a veces de llegar a ciertas respuestas, digamos, que puedan no llevarme a cosas erróneas. Si, digamos, una práctica es más perjudicial que beneficiosa, se debería seguir teniendo. O sea, hagamos de cuenta que una práctica perjudica más de lo que ayuda o de lo que edifica. ¿Se debería quitar? O bueno, edifica algunos, entonces que siga ahí. Es que depende, tendremos que ver cuál es. Por ahí algo que le perjudica está mandado en la Biblia o está casi de forma explícita en la Biblia. ¿Cómo la quitas? Es que está molestando a los demás. Sí, pero esa es la idea, que moleste. Obviamente algo que esté en la Biblia no puede ser perjudicial. De hecho, sí, se busca, la Biblia trata de confrontar el pecado y cuando confrontan tu pecado te sientes mal, ¿no? O sea, la iglesia se reduce. Si tú confrontas a todos con su pecado, va a haber hermanos de ahí que se van a salir. Entonces, tal vez, por esta idea, depende de qué se realice. Si es algo... Yo he tratado de ver esa pregunta. De la cultura. En este caso, por ejemplo, bueno, se trata de extrapolar, ¿no?, a diferentes temas y llegar a una conclusión en base al estudio. Ahorita, la danza. Entonces, así puntualmente, ¿no? Sí, ayuda más a la iglesia o tal vez trae más distracción, trae tal vez más tentación a algunas personas, no sé, por esas danzas más sensuales que en algunas iglesias también se hacen. ¿Ayuda más o perjudica más? Es que depende de la cultura. Nosotros, de nuestra experiencia, es, no, hay que abolirlo. Pero habría que hacer una encuesta, preguntar, hermano, usted le dice. Y creo que es nuestra burbuja que hay que romper. Y decir, creo que nosotros tenemos una experiencia con esto de la danza y hay que cuestionarnos a nosotros mismos y decir, ¿hasta qué punto eso realmente nos está edificando? Por eso sería muy bueno de aquí, venga, de algún hermano que sí lo aplica y no subestimar, porque a veces decimos, no, es que estos hermanos son inmaduros, pero es algo increíble lo que pasa dentro de las iglesias pentecostales. Ahorita Craig Kenner, varios teólogos están bien preparados. Entonces, yo creo que es necesario hacer eso, ¿no? Salir de nuestra burbuja, cuestionarnos. Para nosotros es algo que evidentemente ha hecho mucho daño a la iglesia, pero es para nosotros. Eso no significa que lo que nosotros valga. Y lo que la Biblia nos dice también está bien claro, ¿no? Hay algunos puntos que están mal, pero sí, hay que cuestionarlo. En este punto yo cedería. No soy tan categórico porque justamente para mí es una doctrina de segundo orden, si quieres, ¿no? Algún tema de segundo orden no pone en juego la salvación de ningún hermano. Danza debe ser pecador, ¿no? No debe ser cristiano. No debe ser cristiano. Uy, no, sí. No había sido cristiano, danza. De Dios, tú no eres cristiano. No es un tema categórico, ¿no? Sin embargo, si yo tengo la oportunidad de influir dentro del liderazgo de la congregación, no lo permitiría. No, porque justamente por convicciones. Lo que pasa es que el Señor ha puesto algo en mi corazón. O sea, si de ti depende, no tendrías dentro de la iglesia. Sí, no lo tendría. Pero tomando en consideración todo eso, ¿no? Hay otros ministerios, ¿no? Hay que enseñar a la iglesia con amor, hay que esperar que ellos que maduren. Si hubiera algo bien estructurado y me tocara estar dentro del liderazgo, yo lo aceptaría, pero como te digo, ¿no? Oraría bastante para que el Señor toque sus corazones o cambie el mío, ¿no? Y esperaría en eso. Por ningún motivo entraría con patada voladora. Bueno, hermanos, yo soy aquí el que manda. Las hermanitas danzoras nunca más se van a presentar. Esos panderos, por favor, al fuego. No haría eso por panderos caídos de sí. $3,000. No haría eso por ningún motivo, ¿no? Estaría predicando la palabra porque por alguna razón yo creo en la soberanía del Señor, ¿no? Por alguna razón me puso ahí y yo tendría que permanecer fiel a su palabra, cuestionándome todo el rato si soy yo el que está equivocado. No, y orando para que el Señor me revele, ¿no? Si realmente soy yo el equivocado,
¿no? O sea, si de mí depende no lo hago, pero si me toca congregarme en alguna iglesia donde hay danza, o me toca pastorear en algún lugar donde hay danzoras, yo lo haría sin ningún problema, ¿no? Solamente aferrar la palabra del Señor. Entonces, desde ese punto, bueno, teniendo en cuenta que la mayoría aquí no, digamos, no estamos 100% de acuerdo con que deba estar la danza dentro de la iglesia, me imagino que entendemos que la danza como tal no tiene una función para enseñarnos algo. La danza no predica, la danza no edifica, a través de la danza no conocemos a Cristo, no nos podemos hacer más santos o parecernos más a Cristo con la danza. Entonces, me imagino que estamos de acuerdo con eso. ¿O alguien quiere decir algo? ¿O alguien le dedica la danza? Bueno, tal vez viéndolo por secciones, ¿ya? Si se hace eso dentro del culto dominical, lo vamos a poner así, dominical, creo que definitivamente no edifica. Definitivamente no edifica. Pero como ya habíamos mencionado, es una explosión de alegría en una boda. Uy, no, me gozo con mi hermano porque Dios ha permitido. El contexto es muy diferente, no entra dentro de... Claro, siendo bien puntuales y específicos, dentro del servicio dominical de la iglesia, donde en teoría estamos en el día del Señor, entonces ahí yo sí, no como que lo cerraría, no para nada. Ahora bien, por ejemplo, ya prácticamente ya para ir terminando, hay una enseñanza que se ha esparcido entre los ministerios de danza, entre todos los grupos de danza que ahora existen en la iglesia. Danza hebraica, la más tradicional, modernos, folclóricos, etc. Y es que, digamos, ellos realmente sienten que también están predicando con la danza, que su danza tiene un significado y tiene, digamos, un efecto en la iglesia. Ahora, una persona, por ejemplo, que comentaba, y en esto, por ejemplo, mi esposa sabe bastante igual de eso, es que piensan que cada paso representa un versículo, que cada paso dice algo, digamos, de Dios, tiene, digamos, es como que... un significado. Sí, permítame, por favor, les voy a leer. Y los hermanos tenemos que darnos cuenta. Ahora, ¿quién se da cuenta de eso? Esa vueltita significa... Yo creo que tal vez pasa eso con la liturgia, ¿no? Cuando pasa el tema de la Eucaristía, tiene un simbolismo bien tremendo, pero muchos no entendemos. Es por falta de madurez de la iglesia. De explicarlo también, ¿no? De explicar. Miren, un comentario dice, cada paso que se realiza va acompañado con una cita bíblica. Aparte, antes de pasar al frente o al púlpito, tenemos un respaldo de oración, lectura bíblica y, bueno, ahí pone más, pero no alcanzaba a verlo. Entonces, cada paso tiene una cita bíblica y en el video, por ejemplo, que yo reaccionaba, era un video de unos muchachos que estaban hablando también de forma humorística. Ellos también decían que en muchas iglesias cada paso tiene un nombre, digamos, hacen una vuelta y eso significa Jesús es el Señor, cosas así. Entonces, no es tanto ridiculizar eso, digamos, que obviamente no es bíblico, sino de dónde se ha esparcido ese tipo de casi doctrina, o sea, de pensar que también con la danza puedes ponerle un nombre y bueno, o sea, es como que ya es sumamente santa y totalmente, sumamente bíblica, digamos. No hay nada que cuestionar. Es que sí hay cuestionamiento en ese tipo de pensamiento. Otra vez, tal vez el hermano sí quiere dar una cita bíblica. ¿Por qué no se memoriza un salmo, digamos, no? ¿Por qué no lo pone, no sé, lo regala en un folleto? Lo que pasa es que sí hay formas de evangelizar y la Biblia ya nos marca cómo tenemos que acercarnos a los hermanos, con qué tenemos que ir. Pablo se acercaba a los griegos, se acercaba a distintas culturas, solamente teniendo en mente a Cristo. No decía, mucha, estoy aquí, mira, donde en Éfeso, donde la diosa Diana, este pasito significa Jesús es el Señor. Pablo no hacía eso, ¿no? Los confrontaba directamente con su pecado. Entonces, la Biblia ya nos manda todo eso. Lo único, otra vez vuelvo a lo mismo, los que quieren hacer eso es falta de madurez, es falta que no están leyendo su Biblia, porque su Biblia ya les dice cómo deberían hacer. ¿Tienen buenas intenciones? Sí. ¿No? Entonces, ¿son sinceros? Yo no lo dudo. No, pero lo único que les falta es madurez y conocer su palabra, conocer la palabra del Señor, ¿no? Eso es. Ese tipo de cosas, pero se han esparcido por todo lado, o sea, todos se han pasado a la enseñanza. Es que es más fácil. ¿Quién lee su Biblia? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque muy pocos leen su Biblia. Justamente por eso estamos atacando medios digitales, queremos atacar videos, podcast, anuncios, porque nos jalan a eso, porque muy pocos leen su Biblia.
No hay cultura, menos en Bolivia, ¿no? No hay cultura de leer la Biblia. Por eso digo, ¿no? Si el Señor nos ha dejado un libro es para que lean. Y aquel que no le guste leer, más si es pastor, tiene que estar seguro que el Señor no le ha llamado, ¿no? A ser pastor, porque a un pastor le llama a leer su Biblia, a escudriñar su palabra. De lo contrario, Dios hubiera dejado un TikTok, un video, síganme en mi canal de YouTube, el Sermón del Monte en tal lugar, ¿no? Se hubieran revelado en este tiempo. Pero se ha revelado en ese tiempo por algunas razones su soberana voluntad. Entonces, ¿qué falta? Lectura de la palabra del Señor. ¿De qué los tenemos que inundar a los hermanos? De la palabra del Señor. ¿De qué los tenemos que cansar? De la palabra del Señor. Pero no, su palabra también es acción, ¿no? O sea, si predicamos, también tenemos que ser hacedores. Y eso está en nuestras manos. Exacto. De hecho, en realidad, creo que Paul Washer que menciona este punto de usar medios carnales para, en teoría, llamarles al arrepentimiento, ¿no? Y ahí nosotros podemos ver claramente, inclusive dentro del comentario, que yo creo no está con malas intenciones, pero sí se puede ver esto, que se está sustituyendo la palabra del Señor con expresiones corporales, de si yo hago esto es que esto significa amor de Dios, digamos. O sea, no hay un convencimiento de pronto bíblico para que pueda entender de no, el Señor sí realmente me ama. ¿Por qué? Porque ha dado a su Hijo por mí. Entonces, como que muchas verdades hasta se están ¿qué término utilizaríamos? Que son verdades muy profundas. De si, suena medio humorístico. Si yo hago este girito es que Dios me ama, digamos. ¿No ve? Pero es una verdad que hasta se ridiculiza, ¿no? Si realmente entiendes el amor. Puede caer también tal vez en algún sentido ya eso dentro de la herejía. O sea, la intención es buena, pero ya lo han llevado a un punto en el que ya podría considerarse una herejía. A predicar, ir enseñando a jóvenes, a señoritas que al hacer esto también estás santificando tu vida, estás santificando la vida del pueblo. Un comentario decía, para complementar, las panderistas dentro de la iglesia pelean guerras espirituales al igual que el ministerio de alabanza. A través de cada rutina estamos peleando guerras espirituales que muchos hermanos no ven. Entonces, ya puede caer esto fuera, digamos, de la buena intención, tal vez en la ignorancia y en la herejía. Es que también hay que entender la cuestión de... No son los únicos que hacen las panderetistas este tipo de afirmaciones de que este movimiento significa o simboliza esto. Creo que en general en las danzas culturales, aquí creo que en Bolivia hay una riqueza terrible en este tema de que hay mucho tipo de danzas, tiene su simbolismo y carga su simbolismo. Entonces sería un tema interesante de investigar, de ver hasta qué punto estas expresiones que les dan esta carga de valor simbólico, más allá de normativizar, decir no es bíblico, o si es bíblico, o decir que es herejía, es más bien una expresión cultural. Otra vez yo me quedo en eso, ¿no? Ahora, en este punto de que es una herejía, puede ser burlada, es que no son los únicos que hacen eso. Hay muchos bailarines, de hecho, ahorita quiero acordarme del nombre, así entre paréntesis, ¿no? En El Gran Poder han desarrollado un baile de esta familia Galán, no sé si han escuchado de ellos. Sí. Ellos, el que organizó eso es un investigador, no me acuerdo qué función tiene, es bien capo en su trabajo. Pero él desarrolla este baile así como para darle una carga simbólica de que todo el mal está cayendo sobre esta persona, ¿no? Que es usualmente un hombre vestido de mujer, o tiene esta carga más, digamos, femenina. Entonces dentro de las danzas sí existe una carga simbólica. No es como para parodiar o decir, ¿qué están hablando? Es una macana. Existe dentro de una realidad cultural que se le carga un valor simbólico. Ahora, creo que el error es la ingenuidad con la que ellos hacen, ¿no? Decir, yo estoy apelando, estoy haciendo este movimiento, estoy tratando de construir una expresión cultural bíblica de esto, pero se me hace más fácil justificarlo con un versículo bíblico, ¿no? Entonces, creo que ahí cae mucho ese tema. Yo no quiero parodizar, o sea, decir, no, estos hermanos son bien chacas, ¿no? ¿Cómo van a decir esto? Existe. Fuera del campo evangélico, hay personas que simbolizan y crean una ritualidad con los bailes. Ellos quizás lo están haciendo, están tratando de adquirir este baile, y ahí podemos discutir, ¿no? Y aquí ya sí viene lo bíblico, ¿no? O sea, creo que bíblicamente no te da un aspecto. O sea, pero de pensar que, digamos, tu paso significa algún tipo de alabanza. Yo creo que podrían haber hecho algo más sofisticado, porque ahora como lo muestran suena muy digamos, paródico, ¿no? De hacer eso, de decir, digamos, que esta vuelta significa Jesús exaltado sea por siempre, a pensar que con tu danza estás peleando una guerra espiritual.
Eso me No parece es, muy ingenuo. no es cruzar una línea ya sobre lo que realmente la Biblia considera pelear una En guerra la espiritual. Eucaristía, por ejemplo, está cargada de simbolismo. Y de ahí hay problemas, incluso de algunos son más reverentes y otros no. En ciertas iglesias solamente dan un minutito, toma hermanito, toma tu vinito, o ni siquiera dan vino, no dan jugo de uva. Pero hay una carga simbólica dentro de la Eucaristía. Y no quiero hacer la comparación de que la Eucaristía es igualita a la danza, no. Claramente la Eucaristía está bien establecida dentro del texto bíblico, pero existe esa carga de simbolismo dentro de la liturgia. El cuerpo de Cristo, ¿no? Los luteranos, anglicanos, calvinistas se han peleado por ese tema, se han dividido por ese tema, porque tiene una carga simbólica fuerte. Y en otras iglesias definitivamente se ha abolido esa representación de lo importante que es en la liturgia la Eucaristía, el sentido del pan y el vino, compartir, ¿no? Este sacramento que nosotros tenemos. Ahora, dentro de la danza, puede llegar a un tipo de explicación quizás mucho más interesante, decir, creo que no voy a hacer un ejemplo, no me crucifican todavía, esta forma corporal de expresión quiere apelar a la unidad, digamos, de una comunidad. No está hablando estamos peleando una batalla espiritual, no está hablando de algo más, porque creo que ahorita lo que parodizamos es justamente eso, la carga espiritual un poco ingenua que ellos le ponen, ¿no? Y también por todos nuestros prejuicios materialistas de la Reforma, de que nada, pucha, están hablando de la espiritualidad, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, creo que si nos adentramos un poco con la pregunta que nos hacías, a tal punto de que se vuelve herejía, dijiste, ¿no? Podría ser, tú dijiste, ¿no? Hay algo bien evidente. Creo que hay dos formas de pecar. Lo voy a explicar mejor, ¿ya? Puedes pecar por ignorancia o puedes pecar por acción. Pero de que pecas, ¿ya? Y en la ingenuidad, como menciona Miel, muchos hermanos están empezando a pecar. Ya están empezando a tal punto de que es un pecado, o sea, no es muy escandaloso, ¿me entiendes? Entonces creo ahí yo, como el pastor mencionaba, la única verdad que les va a poder hacer entender lo que están haciendo no está de acuerdo a lo que la Biblia establece, porque es la voz directa de Dios, va a hacer que se vuelvan insensibles al pecado. Entonces, ¿cómo es que nosotros, si nos adentramos por ese lado, podemos mencionarles que están pecando? Porque literal, eso están haciendo. Están pecando de forma muy ignorante, ¿ya? Y lo están haciendo dentro de la iglesia y lo están haciendo en el nombre del Señor. Entonces pienso que cualquier fariseo tendría que rasgarse las vestiduras y decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Ver? Entonces, por ese lado creo que sí toca abordar de pronto, de forma más precisa inclusive, el hecho mismo de qué acciones realmente no están cayendo en pecado, ¿ya? Inclusive se vuelve subjetivo con esto de la danza, porque literal podemos decir, mira, pecar, o sea, verlo de forma muy superficial, pero en el trasfondo podemos ver mucho pecado de por medio. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que estamos pecando por ignorancia o que estamos pecando en acción? Mira, para ponerlo en un ejemplo, lo voy a poner así. Víctor, tu trabajo es abrir la puerta. A eso se me ha llamado. Ese es el trabajo por el cual yo estoy aquí. Ok. ¿Qué pasa si yo no hago el trabajo que se me está diciendo? Y nosotros entendemos que pecado es errar al blanco, ¿no ve? No hacer lo que tenías que hacer. Entonces se puede decir, si yo no estoy adorando de forma correcta al Señor, no lo estoy adorando y estoy pecando. Y se vuelve un tema mucho más profundo. ¿Por qué? Porque las iglesias literalmente están diciendo que esta es la forma adecuada de adorar dentro de la iglesia. Y evidentemente nosotros podemos ver que dentro de la misma organización no hay orden, por así decirlo. No hay orden, uno por un lado, y por el otro hay mucho hombrecentrismo. Bueno, para que se pueda entender ahí. Androcentrismo. Androcentrismo. Exacto, gracias por eso. Entonces, hay demasiado eso, y no hay como que Cristo no está ahí, ¿me entiendes? Porque algo que justo el pastor mencionaba es esto de cómo estoy seguro de lo que yo estoy haciendo. Muchos de los hermanos no tienen una convicción certera de por qué están en la iglesia, ¿me entiendes? No están seguros de
de lo que están haciendo. Y eso creo que debería llamarnos mucho la atención a nosotros, porque podemos estar en iglesias que realmente estén enfermas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestro trabajo dentro de la misma iglesia? Y este tema en particular creo que empieza a sacudir bastantes temas que deberían llamarnos fuertemente la atención. ¿Por qué? Porque y aquí voy a usar un pasaje que es muy conocido ahora que lo estoy viendo con muchos hermanos, y todos se lo saben, Mateo 7:23. Que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Evidentemente sabemos que estas personas se acercan y le dicen, Señor, en tu nombre hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Lo voy a parafrasear de esa manera para que se entienda. Y el Señor les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y Aparentemente encima para Dios les no valía. Y eso es lo triste. ¿Por qué? Porque ese día, y me lleva a pensar en lo siguiente. Cuando el infierno se ha abierto, muchos van a entrar convencidos de que, aquí tengo que estar. No van a entrar así, van a entrar con para que eso no se me confunda, perdón que lo diga así. Unos van a entrar llorando y otros van a entrar con el rechinar de dientes. Sproul lo menciona de esta forma. Los que están rechinando de dientes, literal, son aquellas personas que van a estar con una ira enorme hacia Dios. Y yo me pongo a pensar esto. ¿Qué pasaría si uno de estos hombres decide ser cristiano? ¿Cómo es que me mandas aquí, Dios, y yo lo he hecho todo para ti? Entonces, eso es lo triste, porque nos estamos engañando y lo que estamos haciendo es esto. Estamos sustituyendo muchas prácticas en el nombre del Señor y no nos estamos enfocando en lo que el Señor dice. Entonces, ese desenfoque nos está causando mucho tropiezo en la iglesia actualmente. Entonces, pienso que en ese sentido habría bastante tela por cortar, como se ha mencionado aquí, en muchos temas. Y este es uno de los temas que es bien controversial en muchas iglesias. Y creo que en nuestra actualidad se ha puesto inclusive mucho hasta en tendencia. Si tu iglesia no está danzando, es que en tu iglesia, hermano, no hay adoración. Es fría. No está el O espíritu. es fría, o exactamente, ahí no hay amor. No está Es el como Espíritu que Santo. Espíritu Santo. no está el Espíritu Santo en mover. Y a mí me ha parecido inclusive un tema más loco, inclusive, de que si tú estás en la iglesia, haya o no haya danzoras, si tú no sientes el Espíritu Santo en ese momento, es que, hermano, no... Preocupate, tal vez no seas escogido. Hasta ese punto ha llegado. Y se está empezando, literal, a ridiculizar bastante el mover del Espíritu Santo. Porque yo creo que el Espíritu Santo se mueve, pero no como lo presentan ellas, porque la Biblia claramente te da una forma de cómo el Espíritu Santo se mueve ahí. ¿Por qué? Porque Él es el único que te va a convencer de pecado y de juicio. ¿Vale? Entonces, ahí tú te das cuenta de cómo se mueve el Espíritu Santo. No es que te hace llorar y te hace zapatear en plena iglesia y te hace convulsionar y el sentido del Espíritu Santo. ¿En qué cambia? Cuando llega el Espíritu Santo, te transforma. No es que te deja como te encontró. Los frutos del Espíritu. Y ahí, y eso está en la Biblia. Entonces, evidentemente, nosotros podemos ver algo. Uno, lo que el pastor dijo, no hay un claro conocimiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque pastores no están enseñando la Biblia, están enseñando todo menos la Biblia. Y algo bien interesante, justo a modo de conocer cómo es que predican respecto a esto de la danza, porque se sostiene firmemente que como David danzó, en la iglesia se puede danzar. ¿Tú estás feliz, hermano, que Cristo te salvó? Tú dices, sí, estoy feliz. ¿Por qué a danzar? David lo hizo. Y a veces... si usamos la razón, si usamos la razón, deberíamos decir, entonces hagamos todo lo que David hizo, ¿no ve? Siendo como hombres, no, estaríamos por otro lado, ¿no ve? No. Entonces son cuestiones que creo que a la iglesia y tanto como hermanos, creo que este canal va a ayudar bastante a poder entender esto de razonar del por qué estamos haciendo las cosas. Ahora, si estamos firmemente convencidos de que hay que danzar en la iglesia y tienes un convencimiento firme basado en la Escritura, ok, hermano, nos sentaremos, hablaremos, puedo estar equivocado, bien equivocado, o puedes estar tú equivocado, pero ¿quién nos va a dar la razón? Es Dios por medio de su palabra. Si todos nos estamos basando por ese lado, así que todo ok, todo genial, todo muy bien. Así que eso, mis hermanos. ¿Cuáles son sus últimas conclusiones sobre este tema? ¿Qué piensa Víctor? No, ya le he dado mucho. Por favor. A ver, quiero terminar con eso, ¿no? De este teólogo que habla justamente de este proceso de síntesis. Dice sobre estos temas, bueno, sobre el tema de la doctrina,
la verdad eterna de su fundamento y la situación. Los dos desafíos fundamentales son, uno, la verdad eterna de su fundamento, es decir, la Biblia, que tenga una claridad clara de su fundamento, y la situación temporal en la que esa verdad eterna es recibida. Entonces, creo que nuestro desafío es justamente eso. Yo admito y valoro mucho la riqueza del cristianismo. Cuáqueros, del Ejército de Salvación, presbiterianos, bautistas, anglicanos. Creo que es necesario no anatemizar a nuestro hermano sin conocerlo previamente. Creo que sí hay distorsiones dentro de la iglesia que no son, pero hay que tocarlo con mucho cuidado. Cuestionarnos a nosotros mismos, porque creo que estamos en un boom de la reforma, que sí, por acá, pero subestimamos mucho, ¿no?, el quehacer teológico de mi otro hermano, ¿no? O sea, creo que esto de la teología reformada ha traído cosas buenas, porque los pentecostales son obligados a salir de su recoveco y decir, no, hermanos, nosotros también estudiamos, sí, nosotros somos capos, y hay teólogos como Craig Kenner que están desarrollando una teología pentecostal increíble. Entonces, creo que el tema de no negar al otro, de estar de acuerdo, y creo que hay puntos en los que hay que denunciar claramente las distorsiones, la forma de corrupción que existe, ¿no? Lo que yo sí critico netamente de la danza es el sionismo que hay detrás, ¿no? O sea, eso de netamente lo hebraico, pero eso es otro tema de fondo, pero eso sería mi conclusión. Bueno, yo lo único en lo que diría es siempre, ¿no?, dudar de uno mismo, ¿no? Lo que pasa es que yo sé que mi naturaleza está inclinada hacia el pecado. No tengo la capacidad de escudriñar la palabra de forma correcta. Mi única respuesta es eso, someterme en oración al Señor, pedirle que me ayude a escudriñar su palabra. Y como lo digo, ¿no?, al final de cuentas, si el Espíritu Santo o si a mí me cambian y no sé, por alguna razón veo que las cosas se dan para que yo empiece a danzar, yo no me haría problema, porque realmente estoy buscando que el Señor me hable, ¿no? Pero yo no lo he encontrado. O sea, por eso es que yo no lo permitiría, ¿no? Yo no lo he encontrado en el Antiguo, no lo encuentro en el Nuevo. No encuentro que el Señor lo mande, no encuentro que el Señor lo prohíba. En la iglesia de los primeros siglos no encontraba la danza, no lo he encontrado, a no ser que la primera vez que lo escucho es que... voy a trocar así. La primera vez que lo escucho es decir... Nos vas a ver las fuentes. Sí, toca. Pero al final de cuentas, ¿no? Yo les pediría que cambiemos a la congregación, pero en amor, ¿no? Yo les diría que busquemos la palabra en amor. Hay otras formas de servir al Señor, y la danza no me parece que sea una de las más adecuadas dentro de la iglesia, ¿no? Sí, bueno, creo que mucho de lo que hemos hablado espero ayude bastante a muchos hermanos a entender y a empezar a razonar de por qué estamos danzando, por qué no deberíamos danzar o por qué sí deberíamos danzar, a tener tal vez un pensamiento más crítico para ser celosos con ciertas prácticas dentro de la iglesia. Ahora, si se practica dentro de la iglesia, pues evaluar por qué se está haciendo con muchos hermanos o dentro de la misma iglesia. Bueno, creo que eso sería todo. Bueno, yo para terminar, pienso que es muy, muy, muy importante realmente que podamos ver, tener cuidado con nuestras intenciones, ¿no? Cada hermano pueda tener, digamos, cuidado con sus intenciones, que a pesar, como habíamos ya hablado largo y tendido, podemos tener las mejores intenciones, somos sumamente inclinados al pecado, somos sumamente inclinados a buscar a veces un deseo personal o tal vez incluso intenciones cerradas que no van con la voluntad de Dios. Desde ese punto me parece mucho más importante, digamos, tratar de tener un fundamento totalmente bíblico de cómo se hacían las cosas y ver hasta qué punto realmente podemos modificar, tal vez, en este caso, hablando particularmente de este tema, un culto. Hasta qué punto podemos modificarlo, añadir nuevas cosas, quitar otras, pero todo a la luz de la Biblia y de saber que, o sea, tenemos que buscar agradar a Dios en todo momento. Preguntarnos, ¿no? O sea, a ver, yo tengo esta intención, me gustaría hacerlo esto y siento que lo haría bien, pero ¿agrada a Dios? ¿Dios se va a agradar de esto que yo voy a hacer? Entonces, de esa manera, si realmente tienes el amor de Dios, vas a escudriñar la palabra, vas a buscar cuál es el fundamento realmente que la Biblia nos enseña, y tal vez vas a entender que tal vez la intención que tenías, por más buena que sea, no está dentro de la voluntad de Dios. Y simplemente lo vas a descartar, ¿no? Y vas a decir,
como decíamos, ¿no? O sea, ¿por qué siempre tengo que danzar? Porque me gusta danzar como forma de oración. La Biblia nos enseña que también Dios quiere que nos acerquemos a los pobres, vayamos a visitar a los que están encarcelados, visitemos a los enfermos, ayudemos a las viudas, ¿no? Les demos también amor a las viudas que también a veces no lo tienen porque sufren mucho. También tenemos otras formas de adorar, pero a veces no son tan agradables, no queremos hacerlo tanto de ese modo. Entonces, mi conclusión final sería que tengamos muy en cuenta cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta y que tengamos cuidado con las intenciones que nosotros tenemos. Amén. Ha sido una muy linda conversación, amigos. Espero que también podamos repetir eso en algún otro momento. Si te ha gustado el video, si tienen algunas preguntas también en los comentarios, pueden dejar cuáles son sus opiniones en los comentarios, en las cajas de comentarios. Si tienen alguna duda, si tienen algún complemento, y pues vamos a hacer también todo lo posible para ir respondiendo a esos comentarios. ¿Quisieran tal vez hacer algún tipo de invitación, tal vez? Sí, como les comentamos en esta charla, hay poca lectura que se realiza ahora en los jóvenes, ¿no? Entonces estamos viendo hacer canales digitales, podcasts, justamente para que podamos acercarles más acerca de la palabra del Señor. Y también para que nosotros podamos, de cierta forma, aprender, ¿no? En ese sentido, yo he estado realizando un podcast justamente para pastores nuevos. ¿Cuál es el rol del pastor? La esposa del pastor, los problemas del pastor, la descalificación del pastor, ¿no? Entonces, está en Spotify, está con el nombre de Cruz y Púlpito. Entonces, si alguien quiere escucharlo y dejar algún comentario, va a ser bienvenido, ¿no? Súper. Bueno, yo estoy trabajando en la librería Sensus Divinitatis, entonces si alguien quiere, le interesa algún libro relacionado justamente, bueno, no hay muchos tópicos de los que hablar y creo que la lectura es un bastión que nos queda para poder reconocer, ¿no?, las voces proféticas del pasado, hermanos y hermanas que nos han ayudado y que creo que tienen mucho que decir, ¿no? A veces un video no basta para enseñarnos todo, ¿no? Y obviamente no descuidar la Biblia, ¿no?, que creo que es un buen complemento. Sí, de hecho, que bueno, sería siempre un llamado también a los varones para que puedan ejercer un buen rol dentro de la misma sociedad de la iglesia, para que nuestra sociedad pueda conocer a Cristo y que su nombre sea glorificado. Hay un artículo que he estado desarrollando, es Hombres con Propósito, para poder mencionar y sobre todo atacar las ideas, malas concepciones e ideas erradas que tienen las iglesias de qué es ser un hombre o qué es ser un hombre bíblico. Entonces vamos a estar compartiendo más adelante ese artículo. Yo he escuchado el podcast del pastor, muy bueno, la verdad, se lo recomiendo si quieren ir. Es muy bueno, aborda el tema desde una... o sea, está todo tan comprimido, pero toda la información concisa, o sea, muy bueno, realmente para aquellos que buscan el llamado pastoral. Gracias. Listo, chicos, gracias. No, gracias a ti. Gracias, Cristian. Gracias también. Gracias, Víctor.